mucho gusto, pues comenzamos por un tema que de una forma parcial se ha abordado en algún programa anterior y que por la pregunta que se ha planteado parece que es el momento de entrar un poquito más en detalle. Me refiero a todo lo que tiene que ver con los Mahatmas, una expresión que viene de Oriente y que en Occidente da lugar a distintas confusiones. Quizás antes de entrar de lleno en la cuestión de los Mahatmas, me gustaría compartir una reflexión que la hago como todo lo que puedo compartir desde el corazón y evidentemente no para convencer a nadie. No trato de convencer a nadie absolutamente de nada y tampoco de lo que voy a plantear seguidamente. Tengo la convicción profunda, y que yo la tenga es lo menos importante porque ha habido muchas otras personas anteriormente a mí con un nivel espiritual y con una profundidad en su discernimiento muy grande que han formulado esto que yo voy a sintetizar, que nos señalan que en el inicio de la humanidad, en el origen mismo de la humanidad, en lo que podríamos denominar la protohistoria del género humano, a la humanidad se le otorgó una sabiduría primordial. Es decir, se le entregó ya una sabiduría profunda acerca de todo lo que es. Esa sabiduría que nuestro corazón actualmente puede anhelar, esa sabiduría que la humanidad ha podido esperar, ha podido buscar a lo largo de los siglos, fue ya entregada de manera generosa en el inicio de los tiempos. Y esa sabiduría ha acompañado permanentemente a la humanidad. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido hombres y mujeres que lo que han podido hacer, gracias a su evolución espiritual, es precisamente beber de esa gran fuente, beber de esa gran sabiduría y poner lo que han sacado de ese beber, de esa sabiduría, ponerlo a disposición de los demás seres humanos. Todos estos gigantes del pensamiento, todos estos sabios y sabias que han jalonado la historia de la humanidad han hecho precisamente eso, beber de esa fuente primigenia y lo que han sacado de esa fuente, compartirlo de manera generosa, de manera altruista, a través de sus aportaciones, a través de sus escritos, a través de todo lo que han podido hacer en la configuración de grupos. Y se puede decir en ese sentido que la humanidad ha contado con una especie de grandes instructores a lo largo de toda la historia, en distintas épocas, en distintos lugares, que bebiendo de esa sabiduría profunda lo han puesto a disposición del género humano para impulsar su desarrollo. En ese desarrollo evolutivo del género humano, la humanidad va avanzando poco a poco, va avanzando conforme a unas fases que no son predeterminadas, sino que son frutos simplemente del sentido común. Ahora nos referiremos anteriormente. No es que nadie esté manipulando, no es que nadie esté manejando, sino que las cosas evolucionan conforme a un patrón que, repito, es el que está lleno de sentido común, de la misma forma que cualquiera de nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista físico, desde que nacemos hasta que nos hacemos maduros, vamos evolucionando conforme a un determinado patrón. No se trata de que haya una manipulación, sino que las reglas naturales de nuestra evolución conllevan que nuestro organismo, nuestra biología, nuestro cuerpo vaya pasando por esas fases. Algo parecido le ocurre a la humanidad en su proceso evolutivo y eso sí, aunque la inmensa mayoría de la humanidad va dentro de ese discurrir, siempre ha habido hombres y mujeres, me he referido a ellos hace un momento, que han ido por delante. Personas que, como no hay predeterminismo, personas que en su proceso evolutivo se han puesto por delante. Me gusta poner el ejemplo deportivo de lo que es una carrera ciclista. En las grandes competiciones ciclistas, en la Vuelta Ciclista a España, en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, que más o menos por televisión sobre todo podemos conocer, sabemos que hay un pelotón y ese pelotón va avanzando. Que el pelotón vaya avanzando no significa que en momentos concretos haya determinados corredores que se escapan del pelotón, que van por delante. Pues bien, en el proceso evolutivo de la humanidad ha habido seres humanos, mejor dicho, dimensiones álmicas y espirituales encarnadas en seres humanos que han ido por delante. Y en ese ir por delante, algunos de estos seres han alcanzado su culminación en la evolución espiritual en este plano. Posiblemente cuando hablo de la culminación de la evolución espiritual en este plano, refiriéndome a personas concretas a lo largo de la historia de la humanidad, en función de nuestro ámbito cultural espiritual, cada uno puede tener en la cabeza determinados personajes. Que si Buda, que si Confucio, que si Platón, que si Jesús de Nazaret, cada uno puede traer a su cabeza distintos personajes. Yo no voy a entrar en tema de nombres propios, lo que sí voy a entrar en el hecho cierto de que ha habido seres humanos que han ido por delante en su evolución espiritual y que han culminado el proceso espiritual en este plano. A esos seres que han culminado el proceso espiritual en ese plano es a lo que se llaman precisamente Mahatmas.
No se trata, por tanto, de extraterrestres, no se tratan, por tanto, de seres, entre comillas, que hayan venido de no sé dónde, de otro plano, independientemente de que todos venimos de otro plano, pero con independencia de eso, son seres humanos que han alcanzado su culmen en el proceso evolutivo. Y que cuando, desde el punto de vista espiritual, alcanzamos ese culmen, hay corrientes espirituales muy serias que nos dicen que tenemos distintas alternativas, que tenemos distintas opciones. No voy a entrar en ello ahora, pero se habla de 7 grandes opciones. Y una de esas 7 grandes opciones, que es la que han utilizado precisamente estos Mahatmas, es no irse. No se trata ahora de encarnarse ya en otros planos, sino que han optado por seguir entre nosotros, para impulsar, para apoyar, para acompañar de forma generosa y de forma amorosa el proceso evolutivo de la humanidad. Y aquí están. La gran cuestión que nos podemos plantear en el momento actual es que si esos seres están aquí y están encarnados. La verdad es que no hay ninguna información al respecto, información por lo menos que yo pueda compartir. Si hay información que nos habla que alguno de ellos estaba encarnado en el siglo XIX, pero a partir de ahí no tenemos más información. En cualquier caso, el hecho de que estén encarnados físicamente o de que no estén encarnados físicamente no quita lo fundamental, y es que están aquí y están acompañando nuestro proceso. Estos Mahatmas se refieren a ellos a algunas personas que, sin haber alcanzado esa dimensión espiritual, están en otros procesos de iniciación, pero han alcanzado esa culminación espiritual. Se refieren a ellos a algunas personas que dicen que han recibido el contacto de alguno de estos Mahatmas. Cuando esto se plantea, es una posibilidad cierta, en cuanto que estos Mahatmas entran en conexión con seres humanos, siempre con un mismo objetivo, para pedirle un servicio, para pedirle a ese ser humano que por su cualificación, por su capacidad, por su situación, está en condiciones de hacer algo en ese proceso, en el contexto de ese plan de desarrollo evolutivo de la humanidad. Cuando hay un ser humano que está en disposición de eso, los Mahatmas se dirigen a él y le pueden pedir efectivamente algún tipo de servicio. Es muy importante tener en cuenta esto. Los Mahatmas entran en contacto con nosotros para pedirnos un servicio, no para hacer algo por nosotros. No se trata de que un Mahatma entre en contacto conmigo para decirle, oye Emilio, ¿tú qué necesitas? O que yo me dirija a los Mahatmas y le diga, oye, por favor, echarme una mano porque tengo tal problema de tipo sentimental, de tipo económico, por favor, necesito esto, necesito aquello. Los Mahatmas en esto no entran. Ellos están en lo más profundo, están en las cuestiones realmente trascendentes que tienen que ver con la evolución del planeta Tierra, que tienen que ver con la evolución de la vida en este planeta, que tiene que ver con la evolución espiritual de la humanidad. Y si se dirigen a seres humanos, lo hacen siempre solicitando un servicio. Y evidentemente esa solicitud de un servicio es también un momento culminante para ese ser humano al que se lo piden, porque también entra en un proceso de probación, es decir, hasta qué punto ante lo que se te pide tú ahora tienes la generosidad, el altruismo de ponerte realmente a disposición de eso que te están solicitando. Remarcar esto es significativo porque allá por los años 30 del pasado siglo, fundamentalmente a través de una serie de cuestiones que planteó un señor llamado Guy Ballard y su señora, se puso de moda una acepción que ha llegado a nuestros días, que tiene como denominación los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos hoy ocupan muchos vídeos en internet, ocupan muchos textos y mucha literatura, y los maestros ascendidos están referenciados, por decirlo de alguna manera, beben de lo que son los Mahatmas, pero tergiversan por completo el asunto. Esa tergiversación es consecuencia fundamentalmente de entender de que esos Mahatmas, de que esos grandes maestros pueden estar a tu servicio y pueden aparecer en tu vida para hacer algo por ti. Cuando tú reclamas, cuando tú necesitas, cuando tú requieres, cuando tú solicitas una determinada cosa. Y a partir de ahí, a partir de esas aportaciones de los años 30 del siglo XX, se ha ido desarrollando en el ámbito de la New Age toda una literatura con relación a ello. Por lo que yo puedo compartir, esto es una gran falsedad. Los maestros ascendidos no existen. Es decir, no existen esos maestros en el entendimiento de que son maestros ascendidos, que están ahí para hacer cosas por ti, que tú te puedes dirigir a ellos y que puede haber determinadas técnicas de comunicación para resolver problemas que haya en tu vida. Eso es simplemente una falacia.
Los Mahatmas sí, los Mahatmas son una realidad que está documentada por textos que vienen muy de atrás y que poco a poco han ido llegando hasta el momento presente. Y se caracterizan, repito, por seres humanos que han culminado su proceso espiritual, que entre las opciones que tenían a partir de ese estadio han considerado oportuno seguir con nosotros, que nos están acompañando y están impulsando nuestro proceso espiritual, bien de forma directa a través de la encarnación o bien de forma indirecta, de forma no encarnada, y que en cualquier caso cuando se dirigen a un ser humano lo hacen siempre pidiendo un servicio. No lo hacen para darte a ti algo, para ofrecerte a ti algo, sino pidiéndote un servicio, y eso evidentemente también supone un momento clave de probación para el ser humano que vive esa experiencia. He hablado hace un momento de una sabiduría primigenia, una sabiduría primordial que fue otorgada a la humanidad en el origen mismo de la humanidad. En esa sabiduría se tocan muchísimas cosas, obviamente, y hay uno de los temas que se toca, se ha planteado en una de las preguntas que se han formulado al inicio del programa, que tiene que ver con las razas raíces, Esta sabiduría profunda, esta doctrina secreta, nos dice que la humanidad en su discurrir evolutivo va a pasar por una serie de estadios, que como comentaba anteriormente son estadios que no se trata de ser profeta ni adivino, sino que son consecuencias de la propia lógica natural de las cosas, siempre con el telón de fondo de nuestro desarrollo espiritual. En ese sentido se nos habla en esa sabiduría primigenia de que la Tierra, que en el argot de la doctrina secreta se denomina el globo, la Tierra tiene que pasar por distintas fases. Se habla en concreto de que hay 7 globos para significar las distintas fases. Cada globo se diferencia del otro por la espiritualidad y por las capacidades mentales, dicho de forma muy sintética. En el primer globo las facultades espirituales están muy presentes, pero sin embargo desde el punto de vista de lo que es la humanidad en ese estadio, las capacidades mentales están prácticamente de forma incipiente. No estamos hablando, por tanto, de formas de vida humana con una gran capacidad mental. Conforme vamos pasando a los siguientes globos, al segundo, al tercero, va ocurriendo que las capacidades mentales cada vez son mayores y en paralelo las capacidades espirituales no en potencia, que son siempre divinas y son siempre las mismas, sino que se van plasmando, van disminuyendo. Y hay un momento concreto en el que del primer globo se pasa al segundo, del segundo se pasa al tercero, del tercero se pasa del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto. Como estamos hablando de 7, el cuarto es un estadio intermedio, es un punto culminante en cuanto que es un punto de inflexión. Se nos dice que en estos momentos estamos precisamente en el cuarto globo. Esta humanidad está en el cuarto globo. Y el cuarto globo se caracteriza porque las potencialidades espirituales en cuanto a su plasmación han ido decayendo, las capacidades mentales en su plasmación han ido aumentando y estamos en un punto en donde las capacidades mentales se han puesto por encima de nuestras potencialidades espirituales plasmadas. Y lo que se nos dice es que llegado a este punto de inflexión, que es precisamente en el que estamos, ahora haremos el recorrido inverso. Es decir, nuestro proceso evolutivo irá haciendo que poco a poco, cada vez más, las capacidades espirituales vayan sobreponiéndose, vayan desarrollándose por encima de las mentales en el quinto globo, en el sexto globo y en el séptimo globo. Esto es lo que está de una forma muy sintética y telegráfica, que es como lo estoy exponiendo, lo que está descrito. Cuando hablamos de que el cuarto globo es un punto culminante en ese proceso, estoy haciendo referencia a que la autoconsciencia es la clave. El hecho de que nuestras potencialidades espirituales poco a poco se hayan ido plasmando menos y se hayan ido plasmando más las capacidades mentales, es para originar una humanidad que tenga una capacidad mental de autoconsciencia. Es decir, que nuestra dimensión espiritual, lo que a mí me gusta llamar el conductor, cuando encarne en el ser humano, tenga la posibilidad de vivir experiencias de autoconsciencia. Y para eso se necesita un desarrollo de la mente. Y ese desarrollo de la mente sí hace que nuestras capacidades espirituales queden como escondidas en la tramoya de lo que es el desarrollo de nuestras capacidades mentales. A partir de este momento, el discurrir sería el contrario, es decir, poco a poco, desde la autoconsciencia, desde el reconocimiento de uno mismo y como parte del todo, se empieza a hacer el recorrido contrario, potenciando cada vez más, desarrollando cada vez más nuestras semillas y nuestras potencialidades espirituales. En este contexto, en el momento en el que estamos, en el globo en el que estamos, se habla igualmente de rondas.
y dentro de la ronda se habla de raíces. Sé que esto así dicho puede parecer todo un lío. Estoy intentando ser lo más sintético y lo más coloquial posible. Dentro del proceso en el que estamos estaríamos en una cuarta ronda evolutiva, y dentro de la cuarta ronda evolutiva estaríamos en la quinta raza. La humanidad de este globo, la humanidad de esta ronda, se clasifica en razas, y esas razas tienen que ver con la literatura que ha llegado a nosotros por muchas vías. Es verdad que existe la humanidad actual, pero es cierto que antes existieron otras humanidades. Existió la humanidad atlante, existió la humanidad lemur, existió una humanidad que algunos llaman hiperbórea, y existió una humanidad que algunos textos llaman los sin mente, porque todavía las capacidades mentales, como comentaba anteriormente, no estaban suficientemente desarrolladas, por lo que se le da este calificativo, que es un calificativo aparentemente despectivo, pero que lo que pone en evidencia es que todavía la mente no estaba desarrollado, con lo que a su vez las capacidades espirituales se plasmaban con mucha facilidad. Sin mente, hiperbóleo, lemures, atlantes y esta raza actual, la raza humana que todos conocemos. Y dentro de cada raza hay subrazas, y en concreto dentro de esta raza, de la raza actual, de lo que llamamos humanidad, que es la quinta raza raíz, dentro de esta raza hay subrazas, y nosotros estaríamos ahora mismo en la quinta subraza de la quinta raza de la cuarta ronda. Eso sería la foto breve. Quinta subraza de la quinta raza de la cuarta ronda. Pero como comentaba, esto no es un tema de un juego de acertijos ni un juego de adivinanzas. Todo esto tiene un porqué profundo, todo esto tiene un sentido natural, que tiene que ver siempre, y vuelvo a decirlo, con nuestro desarrollo espiritual. Y en nuestro desarrollo espiritual el ser humano tiene una serie de constituyentes, de elementos constitutivos. También nos hemos referido a ellos en otros programas. Cuando nos miramos a nosotros mismos, podemos contemplar en nosotros una serie de elementos que son perecederos, y también tenemos una serie de elementos que son imperecederos. En el contexto de lo que se suele denominar la constitución sextenaria del ser humano, tenemos 7 grandes componentes. El cuerpo físico denso, esto, lo que todos tenemos y vemos con facilidad. El cuerpo que le llaman doble corpóreo, cuerpo etérico, que es el molde sobre el que está el cuerpo físico. Nuestro aspecto o cuerpo emocional, nuestro aspecto o cuerpo mental, refiriéndose fundamentalmente, cuando hablamos de cuerpo mental, a la parte inferior de la mente, es decir, la mente concreta que nos sirve para el sota, caballo y rey de la vida cotidiana, y esto constituirían nuestros elementos perecederos: el cuerpo físico denso, el doble corpóreo cuerpo etérico, el aspecto emocional y el aspecto mental de mente concreta o mente inferior. Todo ello, a su vez, estos elementos engloban la denominada personalidad, que es ni más ni menos que el coche en el que encarnamos para desarrollar la vida humana, el personaje que estamos desempeñando, que estamos interpretando para desarrollar esta experiencia humana. Y junto con estos 4, este cuaternario inferior, junto con estos 4 elementos a los que acabo de hacer referencia, que son perecederos porque están destinados, entre comillas, a morir, cada uno con unas características distintas en cuanto a cómo se plasma esto a partir de la muerte del cuerpo físico, junto a estos 4 componentes hay otros 3 componentes. Lo que se suele denominar cuerpo causal, que está ligado al alma humana, y donde está un aspecto de la mente que no es la mente concreta, sino que es la mente abstracta, es la mente superior, es la mente que es capaz de ocuparse de ver y de analizar las cuestiones que son trascendentes y que van más allá de los elementos tridimensionales y materiales de la vida cotidiana. Todo eso se engloba dentro del denominado cuerpo causal. En ese cuerpo causal también están integradas todas las relaciones de causa y efecto como consecuencia de los actos que vamos realizando en nuestra vida cotidiana, que todo acto que hacemos tiene un impacto, todo tiene un efecto, y esos efectos pueden ser de corto plazo o pueden ser de muy largo plazo, hasta el punto de que vayan a otra vida física, que es lo que en la terminología oriental se denomina el karma. Pues bien, todo ese mundo de causas y de efectos están integrados en el cuerpo causal, que precisamente por ello se le denomina así, cuerpo causal, pero que engloba, insisto, el alma humana. En segundo lugar está Buddhi, que es el alma universal, es como el alma una de la que salen, de la que surgen y en la que se diferencian todas las almas, incluida cada una de las almas que están en los seres humanos, pero hay un gran alma universal, una única gran fuente desde el punto de vista álmico que se suele calificar en el lenguaje oriental con la expresión de Buddhi. Y por fin está el espíritu, Atma. Buddhi no es sino el vehículo que utiliza Atma para poder vivir las experiencias en su desarrollo en el contexto de lo manifestado, en el contexto del cosmos y en el contexto del universo. Pues bien, con estos 7 componentes que acabo de comentar, todo lo que he dicho anteriormente en cuanto a globos, en cuanto a rondas, en cuanto a razas y en cuanto a subrazas, tiene que ver con el desarrollo de cada uno de estos componentes. No es por tanto casual, no se trata de que las cosas pasen por casualidad,
sino que cada elemento, cada raza, cada subraza va dirigida a poder desarrollar componentes concretos del ser humano. Por ejemplo, en el momento actual la humanidad está viviendo un momento clave. El punto de lo que es el paso de la quinta raza a la quinta subraza es un momento clave, porque supone ni más ni menos que la humanidad ha llegado a un estadio en donde las capacidades mentales desde el punto de vista de la mente concreta se han desarrollado mucho. Y yo creo que eso podemos ser conscientes, basta con analizar el momento actual y la historia reciente de la humanidad. El mundo de la denominada razón se ha desarrollado mucho y evidentemente eso es muy importante, es decir, es muy importante que la humanidad haya tenido esa capacidad de desarrollar nuestra mente concreta, de fijar la mente concreta en cuestiones específicas. Eso ha posibilitado adelantos científicos, eso ha posibilitado descubrimientos muy importantes, eso ha posibilitado la autoconciencia del yo. Todo eso es enormemente importante, pero el proceso evolutivo tiene que seguir y estamos llamados, a lo que ahora estamos llamados, a que el desarrollo de la mente no se quede en la mente concreta, sino que también se desarrolle el plano, el nivel superior de la mente, que es la mente abstracta. En el argot de muchas personas que escriben sobre este tema se dice que la mente concreta está localizada en el hemisferio izquierdo y que la mente abstracta está localizada en el hemisferio derecho. Que el hemisferio izquierdo, mente concreta, se ocupa de levantarte, de las actividades que realizas durante el día, de ir para un sitio, de ir para otro, en fin, todo lo que es nuestro día a día. Mientras que la mente abstracta se ocupa de lo universal para ir a lo particular, se ocupa de las grandes cuestiones, no analiza las cosas segmentadas, fragmentadas, sino que se ocupa desde un punto de vista más holístico, desde un punto de vista más global, desde un punto de vista de más unidad, y se centra en cuestiones que son realmente trascendentes sobre dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, cosas que además la humanidad se viene planteando tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista científico. Y este es el momento clave. Estamos en un momento crucial donde a la humanidad en su proceso evolutivo lo que le corresponde precisamente es el desarrollo de la mente abstracta. Hemos compartido ya en un programa anterior, lo vuelvo a repetir con mucho gusto en estos momentos, que el desarrollo de la mente abstracta tiene una enorme significación en el proceso espiritual. Por una razón muy simple, entre la mente, tal como la hemos definido, tiene un nivel inferior, que es la mente concreta, tiene un nivel superior, que es la mente abstracta. La mente concreta forma parte del cuerpo mental, que está dentro del cuaternario perecedero, dentro de la personalidad, junto con el ámbito emocional, el doble corpóreo y el cuerpo físico denso. Ahí está la mente concreta, ahí está el cuerpo mental. Pero la mente abstracta no está ligado a ellos, ya no pertenece al ámbito de la personalidad, pertenece al trinario superior, que es imperecedero y que muchas personas denominan el yo superior. Ahí está la mente abstracta, en el yo superior. Por tanto, en el ámbito mental hay una diferencia de plano que es enormemente significativo, porque el plano mental inferior, manas inferior, que se dice en el lenguaje sánscrito, el manas inferior pertenece a la personalidad, que es perecedera, al personaje que estamos interpretando, pero sin embargo la mente abstracta pertenece al yo superior, que es imperecedero y está ligado a las facultades sálmicas y al desarrollo del alma. Pero ambos pertenecen al plano mental y se nos dice que al pertenecer al mismo plano mental, uno arriba y otro abajo, se nos dice que el plano mental tiene 7 subescalas, hablamos de una constitución sextenaria, pues bien, dentro del plano mental también hay 7 escalas. Las 3 inferiores pertenecen al ámbito de la mente concreta o cuerpo mental y las 4 superiores pertenecen al ámbito de la mente abstracta o cuerpo causal. Pero están unidas, es decir, están, mejor dicho, interrelacionadas. Y se nos dice que hay un punto de conexión entre la mente concreta, cuerpo mental y la mente abstracta. Hay un punto de conexión que se le da el nombre también en sánscrito de Antakarana. Antakarana. Antakarana es el puente llamado a unir, el puente que une la mente abstracta con la mente concreta. Y es un puente cuya funcionalidad es muy simple. En la medida en que desarrollemos ese puente, en la medida en que ese puente se vaya abriendo, en la medida en que ese puente se vaya expandiendo, desde el yo superior podemos conectar, podemos hacer llegar la sabiduría, las cualidades, todo lo que somos desde el punto de vista de nuestro yo superior. A través de la Antakarana puede llover sobre la mente concreta y puede llover de esa forma sobre nuestra personalidad, sobre nuestro mundo emocional, pero lo tiene que hacer a través de ese conducto, entre comillas, ese Antakarana que une la mente inferior con la mente superior. Pero ese Antakarana tenemos que desarrollarlo. Está ahí en embrión, está ahí en potencia, y para desarrollar el Antakarana la clave está en la expansión de la mente abstracta.
solo expandiendo la mente abstracta, solo desarrollando la mente abstracta, ese Antakarana, que en la terminología simbólica antigua, mucho antes de Cristo, se hablaba del cáliz, un cáliz que se va abriendo, de una flor que se va abriendo, es lo que permite que lo que realmente somos, nuestras cualidades álmicas, nuestra sabiduría, se desparrame, descienda, llueva sobre nuestra personalidad, de tal forma que en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y lo que es totalmente importante, en nuestro comportamiento, en nuestras conductas, sea ese yo superior el que realmente empieza a influir y el que realmente toma el mando. Para eso Antakarana tiene que desarrollarse, ese puente tiene que abrirse y tiene que expandirse, y para ello es imprescindible la expansión de la mente abstracta. Y en cuanto a cómo expandir la mente abstracta, es muy sencillo, ocupándose precisamente de las cuestiones trascendentes, es decir, buscando espacios en tu día a día donde no estés simplemente pendiente de la diatriba de todos los días, sino que tu atención, tu conciencia se vaya plasmando, se vaya centrando en otras cuestiones. Todo tiene sitio en la vida, evidentemente, pero yo creo que somos conscientes de que en nuestra dinámica de vida las cuestiones de lo material, de lo físico, de la vida cotidiana, terminan ocupando prácticamente el 100%, y en la vida de muchas personas otras cuestiones de tipo trascendente no tienen espacio. De lo que se trata precisamente es de que cada vez esas cuestiones tengan más protagonismo en tu vida, que cada vez tú tengas más tiempo para estudiar, tengas más tiempo para leer, tengas más tiempo para prestar atención a cuestiones que no tienen que ver con el sota, caballo y rey de la vida cotidiana material. Es así como se desarrolla la mente abstracta. Y desarrollar la mente abstracta es divertida. Se desarrolla también a través de las matemáticas, se desarrolla a través de la música clásica, se desarrolla, por ejemplo, haciendo grupos de tertulia entre amigos, donde nos planteamos la lectura de textos de espiritualidad seria, pongamos por caso, o de filosofía o de ciencia, donde, por ejemplo, leyéndolo todo, pero haya uno que se responsabiliza de que en cada sesión hacer una especie de pequeño resumen para alentar el coloquio y para alentar el diálogo entre todos los presentes, y se hace después una tertulia con relación a ese asunto. Esto es una forma divertidísima que sirve para desarrollar la mente abstracta. Por tanto, para desarrollar la mente abstracta, el estudio, la concentración es necesaria, hay muchas fórmulas, pero la importancia es que a través del desarrollo de la mente abstracta expandiremos la Antakarana, que liga la mente abstracta con la mente concreta, y de esa forma nuestro yo superior con nuestra personalidad. Este tipo de cosas es lo que tiene que ver con toda la evolución en rondas, razas, raíces y subrazas. No es por tanto algo casual, sino que cada nuevo elemento, cada nueva raza, cada nueva subraza está llamada a aportar algo en este proceso, que finalmente es un proceso de conocimiento de nosotros mismos y de plasmación en nuestra vida cotidiana de lo que realmente somos. Llegado a este punto, se ha planteado también algunas cuestiones sobre elementos vibracionales, resonancia Schumann fundamentalmente, donde los datos que estamos teniendo pueden poner de manifiesto que hay una variación vibracional, de frecuencia vibracional muy importante en el planeta en estos momentos. Desde luego, en el contexto de la evolución que acabo de comentar, que acabo de sintetizar, esto tiene una serie de plasmaciones que no solamente son físicas y que son sobre todo espirituales, pero que pueden ser medidas físicamente a través de la vibración. La vibración es clave. La ciencia actual, con la teoría de la supercuerda fundamentalmente, se ha dado cuenta de la importancia que tiene la vibración. En las corrientes espirituales antiguas, el hermetismo, por ejemplo, siempre se ha hablado de la vibración como un principio fundamental. El que todo vibra es el segundo principio hermético, porque efectivamente todo está en vibración, y la vibración se mide a través de las frecuencias vibracionales, de la gradación de esas frecuencias vibracionales. Es en ese contexto donde se nos dice que actualmente el planeta Tierra, no ya la humanidad, sino el planeta Tierra, el globo, está experimentando unas variaciones de frecuencia vibracional extremadamente altas. Se nos decía por parte de la persona que ha hecho la pregunta de que se señala que históricamente la vibración en hercios de la Tierra ha sido de 7,83 y que en estos momentos hay científicos que están hablando de que estamos en 15,20. E incluso Enrique nos planteaba una pregunta que había llegado a la Fundación Espató, donde se nos decía que el 31 de enero del año 2017 se vivió una especie de repunte muy alto en la frecuencia vibracional que llegó a 35 hercios. Bien, esto no es ni más ni menos que una manifestación del proceso evolutivo. Y así hay que tomarlo, así hay que vivirlo. Lo que ocurre es que cuando se habla de estas variaciones en las frecuencias vibracionales, lo que no podemos es caer en el error de pensar que nuestro desarrollo espiritual va a venir dado por factores exógenos. Que hay unas variaciones en las frecuencias vibracionales del planeta Tierra, de la Madre Tierra, sin duda, sin duda, sin duda. Ahora bien, esperar
que por mor de esas variaciones en frecuencias vibracionales yo me vaya a desarrollar espiritualmente, eso, con todo, lo digo con el mayor respeto, es una idiotez. El desarrollo espiritual de cada uno depende de cada uno. Nadie ni nada va a venir de fuera para decirte, oye, espabilate y subirte 3 peldaños. Nadie. Ni para bajarte 2 peldaños. Nadie. Eso depende de ti. Depende de ti. El desarrollo de lo que somos, en la toma de conciencia y cada vez ir poniendo más en la práctica nuestra esencia, nuestra naturaleza realmente divina, eso depende exclusivamente de nosotros. La frecuencia de la que estamos hablando es una manifestación del proceso evolutivo que se está produciendo. Pero ese proceso evolutivo se está haciendo en el sendero que cada uno va desarrollando, no porque nadie desde fuera esté manipulando, esté impulsando, esté maniobrando para que ese desarrollo se pueda dar. En este contexto, dentro de la pregunta que había llegado a la Fundación Espató, se señalaba: no hay una contradicción entre el hecho de que la evolución se esté dando, estas modificaciones vibracionales que ponen de manifiesto ese proceso evolutivo, con la presencia de los denominados amos del mundo, lo que a mí me gusta denominar amos del mundo. No hay una contradicción en el hecho de que estemos evolucionando espiritualmente, pero que en paralelo haya una serie de seres que estén como élite manejando el sistema socioeconómico, manipulando a los seres humanos, lo que dificulta, entre comillas, o lo que podría dificultar, entre comillas, el proceso evolutivo. No hay una contradicción al respecto. Tal como lo siento, no hay ninguna contradicción al respecto. El sistema socioeconómico actual está dirigido, está manipulado por unas élites a las que también hemos hecho referencia aquí en Recuerda Televisión. A los más interesados los llevaría una cinta a un vídeo que está en el canal de YouTube de la Fundación Espató, que tiene como título precisamente Los amos provisionales del mundo, los amos provisionales del mundo, donde nos ocupamos monográficamente de este asunto. Y ciertamente hay una élite que está perfectamente organizada, está organizada en círculos, un núcleo duro, que es el círculo primero, un círculo segundo, un círculo tercero, como si fuera una piedra que cae en el agua, está perfectamente organizada, y que además en sus círculos centrales, en su círculo 1 y en su círculo 2, se caracteriza por el enorme anonimato. No quieren ser conocidos, ni quieren ser reconocidos. No necesitan fama, no necesitan salir en los periódicos, no necesitan que la gente los admire por la calle, entre comillas. No, lo que quieren es poder. Lo que quieren es dirigir y manipular. Y eso lo saben hacer muy bien. Tienen una enorme sed, unas enormes ganas, una enorme necesidad también de esa manipulación, de ese control y de ese tomar la dirección del proceso evolutivo de la humanidad. Eso es lo que ellos pretenden, eso es lo que ellos quieren, y utilizan todos sus tentáculos y todas sus capacidades de manipulación para mantener a la gente en el sistema en la mayor inconsciencia posible. Lo hemos comentado en distintos programas, la gran fórmula que ellos utilizan siempre es la misma, es el miedo. El miedo. Ese es el instrumento fundamental: incertidumbre, inseguridad y miedo. Y con ese miedo es el caldo de cultivo, esa incertidumbre, esa inseguridad es el caldo de cultivo que utilizan para manipular a la gente. Conocen muy bien el tipo de reacciones emocionales predominantes en la humanidad actual. Saben qué tecla tienen que dar para que la gente reaccione de una determinada manera, que siempre es mirar fuera y siempre es esperar que otros lo saquen de ese contexto de miedo, de inseguridad, con lo cual ellos terminan siendo el bombero pirómano. Es decir, son los que crean el incendio y después se presentan como los bomberos y la gente va y se lo cree. Pues bien, claro, cuando esto se describe así, puede decirse, bueno, y si esto es así, ¿cómo es posible que se esté dando un proceso evolutivo en la humanidad con esta gente de por medio? Máxime cuando en esas élites, atendiendo a otra cuestión que se planteaba al inicio del programa, muy probablemente no haya solamente seres humanos, sino que haya seres que no son humanos. Hay una amplia literatura espiritual acerca de los ángeles caídos, una amplia literatura espiritual. Y es posible que en esos círculos estén precisamente seres de esta tipología. Con lo que no estamos hablando solamente de seres humanos, sino de seres que no son humanos, en el sentido estricto del término. A partir de ahí, ¿cómo es posible que la evolución se dé con estos amos por ahí haciendo de la suya? Pues bien, la clave es el amor. Fijaros, cuando empezamos a tener conocimiento de cómo funciona el sistema socioeconómico, cuando empezamos a tener conocimiento de la manipulación que hay en él, cuando empezamos a tener conocimiento de tantas cosas que hoy están ya libremente circulando por internet, pueden pasar dos cosas: que nos quedemos pillados en ello,
o que eso sea un trampolín para nuestro proceso espiritual. Hay personas, desde el respeto, que se quedan pillados en ello. Es decir, que ya empiezan a entrar en el mundo de la manipulación, que si esto, que si aquello, que si los chemtrails, que si los... Y terminan ahí pillados. Terminan poniendo toda su conciencia en eso, gastando todo su tiempo en eso. Y no son conscientes de que eso es simplemente que sí, que efectivamente es así. Es que es así, pero que eso, estando ahí, lo que tú tienes que hacer es centrarte en ti. Lo que tienes que hacer es conocerte a ti mismo, lo que tienes que hacer es desarrollar tu mente abstracta, lo que tienes que hacer es proponerte tu desarrollo espiritual y tienes que desligarte, tienes que no aferrarte a todo ese mundo, a todo ese lío. Máxime cuando para muchas personas, cuando se tiene conocimiento de este lío, lo que se plantea interiormente es en clave de lucha, es en clave de confrontación, es en clave de violencia, es en clave de ira, es en clave de conflicto, con lo cual te estás viendo enredado en el lío. No estás haciendo nada para salir de él, sino todo lo contrario, estás contribuyendo al lío. Pues bien, frente a este comportamiento hay otro comportamiento distinto, y es un respeto profundo incluso a esta gente, incluso a estos círculos. Es decir, entender que cada uno es cada uno, que cada uno está en su momento evolutivo, y respetarlo desde el amor, ser consciente de que ellos también son divinos, aunque lo hayan olvidado. Se cuenta en internet una pequeña historia, voy a hacerla lo más breve posible, que divulgó un médico que cuenta cómo una mañana llega a su trabajo, a un gran hospital a las 8 de la mañana, se incorpora a su horario y necesita el historial médico de un paciente que ha entrado en planta, que había venido de urgencias. Pero el historial médico de ese paciente, estábamos todavía en el momento en el que los historiales médicos no estaban tan tecnologizados como ahora. Yo creo que más de uno lo habremos visto, estos sobres así como marrones, amarillos de los hospitales donde va el historial médico del paciente. El historial médico se había quedado en urgencia. Y entonces esta persona, que es una persona, por lo que voy a comentar además, sensacional, pues ni corto ni perezoso, en lugar de esperar que alguien le trajera el historial médico, él se fue a urgencia a buscar el historial médico del paciente. Se dio un paseíto a urgencia. Cuando llega a urgencia de ese gran hospital, pues se encontró el panorama que todos sabemos que hay en las urgencias de todos los grandes hospitales, un montón de gente, con un montón de... Y bueno, entonces se dirige a sus compañeros para que por favor le den el historial médico de ese paciente. Mientras que los compañeros le van a dar el historial médico del paciente que buscaba, se da cuenta de que en la sala de espera hay un señor ya de una cierta edad, un señor ya mayorcito, que estaba nervioso y que estaba armando un pequeño jaleo, protestando de que no se le atendiera, que llevaba allí ya cerca de una hora y que no le atendían, que tenía que atenderlo, que tenía mucha prisa, que tenía una cita muy importante, que tenía que atenderlo. Entonces estaba armando ya un barullo y este médico a sus compañeros de urgencia, cuando le dan el historial médico, pregunta: ¿qué es lo que le pasa a este señor? Dice: mira, ya ves cómo está. Dice: pero, y tú fíjate aquí la cantidad de trabajo que tenemos, y este señor está aquí para que le quitemos unos puntos. Aquí estuvo en urgencia hace unos días, le dimos unos puntos y le dijimos que cuando pasaran, que se pasara por aquí para quitárselo. Y esto es una tontería, pero claro, con el lío que tenemos tendrá que esperar a que tengamos un momento, porque ahora hay prioridades que tenemos que atender mucho más significativas que quitarle esos puntos. Entonces este médico, con su historial médico bajo la mano, le dice: ¿queréis que antes que me vaya le quite los puntos? Yo no tengo ningún problema, que lo hago en un momentito. Y le dicen los compañeros: pues si lo hiciera te lo agradeceríamos un montón, porque no tiene importancia, pero fíjate la que está armando. Total, que este señor se dirige al señor mayor que estaba armando el jaleo, le pide que se venga, lo lleva a un sitio aparte dentro de urgencia y se dispone a quitarle los puntos. Y solo con la intención de que se entretuviera, es decir, de darle conversación para que no sintiera ningún dolorcito al quitarle los puntos, le pregunta a este señor: ya veo que tiene usted prisa, ¿no? ¿Que tiene alguna cita? Dice: sí, tengo una cita muy importante, que tengo una cita muy importante. Ah, sí. Dice: sí, es que me está esperando mi mujer. Porque fíjese, ya son las 8:30, yo llevo aquí desde las 7:30, y es que nosotros desayunamos todos los días a las 9. Y claro, yo no puedo faltarle a mi mujer, y ya son las 8:30, y claro, veía que no me atendían y que no iba a llegar a tiempo. Gracias a usted voy a llegar a tiempo. Entonces, claro, el médico se queda así mirando y dice: Dios mío, y usted armó esta bronca tan tremenda por desayunar con su mujer, bueno, por un día que no desayune por su mujer. Entonces, mientras que estaba haciéndole la pregunta, el señor mayor lo que le viene a decir es que la señora estaba hospitalizada. Y bueno, aunque esté hospitalizada, ¿no? que lo puedo entender, pero por un día que no esté a las 9, por un día que usted no desayune con ella. Y le dice: no, sí, tiene usted razón en parte, doctor, porque mi mujer está hospitalizada, pero me he expresado mal, está en una residencia porque tiene Alzheimer profundo.
Y efectivamente, el hecho de que yo no esté allí a las 9 es que mi mujer ni se daría cuenta, ¿no? Porque ciertamente tiene las facultades mentales perdidas y no se da cuenta si yo llego o no llego. Pero yo quiero estar allí a las 9. Y el médico le vuelve a insistir, bueno, pues mire usted, pero vamos, por un día que usted no estuviera, dice, no, doctor, esto es un tema muy importante, que yo he tenido que hacer mucha reflexión en relación a ello. Y he llegado a una conclusión. Ella efectivamente no sabe quién soy yo. Es más, ni siquiera sabe ya quién es ella. Pero yo sí sé quién es ella. Y como yo sé quién es ella, yo todos los días desayuno con ella a las 9 de la mañana. Ella no sabe quién es, no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Bueno, pues algo parecido pasa ahora cuando hablamos de la élite, cuando hablamos de personas que tienen un comportamiento, una conducta de un tipo, una conducta de otro. Ellos no saben lo que son, pero yo sí sé lo que son. Ellos no son conscientes de su divinidad, pero nosotros sí somos conscientes. La Madre Teresa de Calcuta en un vídeo, era un vídeo casi real en cómo se estaba desarrollando, sacaba unos niños en medio de un tiroteo. Y cuando le pregunta a la reportera, bueno, ¿y usted por cómo arriesga su vida para...? Dice, bueno, es que estos niños también son divinos, también en ellos está Dios. Yo estoy, por tanto, no sé, como apoyando a la propia divinidad en estos niños, ¿no? Dice, y de los soldados que están disparando, ¿usted qué opina? Dice, exactamente lo mismo, son igual que los niños, igual que usted, igual que yo. También son divinos, lo que pasa es que ellos lo han olvidado, ellos aún no lo han recordado, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. Entonces, cuando analizamos el sistema socioeconómico, cuando analizamos los que están ahí en ese mundo de manipulación, de enredo, de acumulación, de apropiación, ellos no dejan de tener también esa misma naturaleza divina, al igual que nosotros. Y lo que hay que hacer es amarlos mucho, trasladarles mucho amor, porque además, aparentemente, detrás de tanta acumulación, de tanta riqueza, nuestro ego puede decir, bueno, es que esta gente está triunfando, pero la realidad no es esa, hay siempre mucho sufrimiento, hay muchas contradicciones, de hecho hay una vida que no es una vida abundante, que no es una vida llena, es una vida totalmente pendiente de lo material, y lo que sale de nuestro corazón es compasión, lo que sale es compasión, no es odio, no es rencor, no es violencia, no es conflicto, es mucha compasión. La clave es el amor. Y hay quien me dice, bueno, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Que ante las barbaridades que puedan hacer, ante su violencia, nos cruzamos de brazos? No, yo no digo eso. Yo siempre comparto que la aceptación, que no es resignación, eso sería resignación, el cruzarnos de brazos sería resignación. La aceptación es consecuencia de la confianza en la vida. Y la aceptación conlleva que cuando alguien, por ejemplo, va a dar un golpe con la mano a otro, tú puedes sentir poner tu brazo en medio para que ese golpe no se produzca. Pero cuando lo haces, no lo haces en una actitud emocional ni mental de conflicto, no lo haces en una actitud de violencia, no lo haces en una actitud de ira, lo haces desde tu equilibrio, desde tu armonía, en frecuencia de amor. Paro el brazo para que ese brazo no origine daño, pero yo por eso no estoy descalificando, juzgando, ni originando en mí nada que tenga que ver con violencia, con ira hacia la persona que había levantado el brazo. Y ese es el problema que suele pasar, que desde el punto de vista de nuestro proceso evolutivo, espiritual, etcétera, hay situaciones en las que nos vemos llamados a actuar, pero lo hacemos contagiados de la situación. Estamos contagiados de esa violencia, estamos contagiados de esa ira, estamos contagiados de ese conflicto. Y en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro equilibrio emocional y mental, tenemos que llegar a un punto en donde no se trata de no actuar, sino que nuestra acción esté desprovista de todas las connotaciones que están presentes en ese que está levantando la mano, originando dolor y originando conflicto. Y eso es ni más ni menos que consecuencia de nuestro proceso espiritual y del equilibrado de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo mental. Dentro de lo que estamos comentando se ha planteado una pregunta con relación a la ciencia y la tecnología ocultas. Hay que entender por ciencia y tecnología ocultas conocimientos científicos que están en esa sabiduría primordial, en esa sabiduría primigenia de la que hablaba al principio del programa, o también que ha sido proporcionada a la humanidad a través de la conexión de los Mahatmas. Y efectivamente, por estas vías hay una sabiduría que hace referencia a cuestiones científicas y tecnológicas muy profundas. Yo no puedo hablar mucho de ello por dos razones. Primero, porque no tengo mucho conocimiento al respecto. Mi conocimiento al respecto es muy parcial, es de pequeñas cosas y no estoy en condiciones, por tanto, reales de poderlo comentar. En segundo lugar, aunque lo estuviera, esto no es un tema para comentar en público. Esto es un tema para que cada uno en su proceso espiritual y en su momento vaya teniendo acceso a una información que va llegando exactamente cuando tiene que llegar. En particular, todo lo que tiene que ver con esa ciencia oculta, estamos hablando de cuestiones muy serias
que tienen repercusiones muy directas o podrían tener repercusiones muy directas en la vida humana, y eso cuando va llegando al conocimiento de las personas, son ya personas que en su desarrollo espiritual hay una garantía completa y absoluta que lo van a utilizar en clave y en pro del proceso espiritual de la humanidad. Nunca, nunca en clave personal, nunca de ninguna otra forma. Y divulgar este tipo de cosas así, de cualquier manera, sería simplemente una incongruencia y una enorme imprudencia. Se han planteado asuntos que tienen que ver con la diferencia entre creer, sentir y saber. Creer, sentir y saber. Y se ha hecho mención, era una pregunta que había llegado desde fuera a la Fundación Espató, a una frase de Carl Jung que venía a decir algo así como no creo, sé. Incluso aquí entre nosotros se había planteado, bueno, y cuando este hombre dice no creo, sé, ¿a qué saber se está refiriendo? Bien, evidentemente yo a lo que se estaba refiriendo Jung no lo sé, habría que verlo en su contexto y lo desconozco. Pero sí puedo compartir cosas con relación a la diferencia entre creer, sentir y saber. Saber no es conocer. La sabiduría es una cosa, el conocimiento es otra. La humanidad actual tiene mucho conocimiento sobre muchas cosas. Sin embargo, yo creo que tenemos una sensación de que no tenemos sabiduría. Es como si ese conocimiento se nos escapara entre los dedos. Y es que el conocimiento, para que se plasme en sabiduría, necesita una plasmación experiencial de ese conocimiento, y es solamente así cuando realmente entra, como vamos a decir así, echa raíces esa sabiduría dentro de nosotros mismos por la vía de la experiencia. Hay mucho conocimiento, hay poca sabiduría. Cuando hablamos de saber, estamos utilizando un verbo que va ligado no al conocimiento, sino que va ligado a la sabiduría. ¿Y de dónde procede el saber humano? Hemos hablado antes de la constitución sextenaria del ser humano, hemos hablado del mundo mental de la mente concreta o manas inferior, hemos hablado del mundo de la mente abstracta o mana superior, hemos hecho referencia al antakarana, hemos hecho referencia a que este antakarana o puente es el conducto, dicho entre comillas, por donde lo que somos realmente empieza a influir, empieza a desparramarse, empieza a llegar al coche que utilizamos para vivir la experiencia humana. Pues bien, a través del antakarana y a través del desarrollo de la mente abstracta, llega al ser humano lo que en términos antiguos se conocía como viveka, y que podemos traducir en castellano, aunque no es una traducción adecuada, no es una traducción suficientemente completa, porque el término viveka es más amplio, pero podemos traducir como discernimiento. Discernimiento. Ahí está la clave del saber, en el discernimiento. Y ese discernimiento es una especie de cualidad que tenemos en nuestro yo superior, y que en un momento concreto, como consecuencia del desarrollo de nuestra mente abstracta, como consecuencia de la apertura del antakarana, nos va llegando. Y ese discernimiento es el que nos permite saber, y ese discernimiento es el que nos permite distinguir, diferenciar lo que es real de lo que es falso. Hay otra pregunta, volveremos a ello más adelante, porque hay una pregunta que hace referencia a las intuiciones que se pueden tener, cómo saber si eso se corresponde con la realidad, cómo saber si eso es simplemente producto de la fantasía. Iremos a ello después. Pero desde luego la clave, lo adelanto ya, está en el discernimiento. Y ese discernimiento es algo que llega cuando llega. Y es lo que te permite, el ejemplo que me gusta poner a veces, porque es un ejemplo muy, muy práctico, es que a ti te pueden decir 1000 veces que la muerte no existe. Y te pueden hablar de experiencias cercanas a la muerte, y te pueden hablar de textos que desde la noche de los tiempos ponen de manifiesto de que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, que la muerte es un imposible, de que realmente hay vida, que esta vida física no es sino una habitación de una vida mucho más amplia, donde hay otra habitación que es el plano de luz. Y tú todo eso puedes leerlo, puedes oírlo, y puedes incluso, entre comillas, querer creértelo. Tener incluso algo en ti que diga, yo quiero creer en esto. A veces porque es una forma magnífica de vivir de otra manera, claro, dándote cuenta de que la muerte no existe. Pero claro, mientras que se quede en el ámbito de la creencia, eso no ha calado. Eso no ha calado. Eso se queda en el ámbito puramente intelectual, en el ámbito de la mente concreta. Es una información e incluso un deseo que está entre la mente concreta y tu mundo emocional. Tú deseas que sea así, e intelectualmente tienes información para refrendar que es así, pero se queda en el ámbito mental de la mente concreta, se queda en el ámbito del intelecto. Cuando llega el discernimiento, que es por lo que he sacado este ejemplo, es cuando ya ves que la muerte no existe. Ya está. Pero ves en el sentido radical. Ya está, te das cuenta, por fin me he dado cuenta. No porque lo haya leído, no porque lo haya oído, no porque lo hayan explicado 1000 veces, que se ha movido ahí en mi mente, no, es, ya está. Hay algo en ti, ¡plac! Es como cuando se hace el juego este del Tetris, que ¡clac! Ya encajaron las piezas. Eso es el discernimiento, ¡plac! Ya llegó a ti.
ya te das cuenta que efectivamente, ¿cómo va a existir la muerte? Si lo que hay unidad de vida, si la vida está en todos sitios. La muerte efectivamente es un imposible. Pero no porque intelectualmente lo estés diciendo, no porque estés haciendo una gestión intelectual de eso, sino porque algo en ti, ¡chac!, ya se ha dado cuenta, ya has tomado conciencia. Esto es el discernimiento. Esto es el discernimiento. Y tal como lo percibo, el saber va unido al discernimiento. Es algo que te permite ya a partir de ese momento vivir de una manera totalmente distinta. Es como si tus ojos hubieran cambiado, tienes ojos nuevos. El mundo seguirá siendo el mismo, pero el mundo a su vez será distinto, porque tú ya tienes ojos nuevos para comprender el mundo, para comprender, por ejemplo, que la muerte no existe y que nadie te puede matar y que tú no puedes matar a nadie. Por mucho que te empeñe, tú no puedes matar a nadie, por mucho que se empeñe, nadie te puede matar a ti. Con lo que no significa que desde el punto de vista físico no exista la muerte, pero desde el punto de vista de lo que realmente somos, de lo que es nuestra auténtica esencia, de lo que es nuestra auténtica naturaleza, de lo que es nuestro auténtico ser, simplemente no existe, es un imposible. Cuando te das cuenta, cuando tomas conciencia, eso es discernimiento. Y tal como lo percibo, el saber va unido a ese discernimiento. Por supuesto, en ese sentido, el saber no es creer. El creer se mueve en el ámbito del intelecto, se mueve en el ámbito incluso de lo emocional. Hay gente que quiere creer. En la película esta de Expediente X, en el inicio de la película, el lema de la película es precisamente el que quiere creer, ¿no? Yo quiero creer, I want believe, yo quiero creer. Sí, pero bueno, vale, perfecto. Pero eso es un estadio, es una fase, ¿no? Realmente muy distinta cuando por fin llega a ti esa toma de conciencia, ¿no? El creer va ligado también a los sistemas de creencia de los que hablaremos dentro de un momento, porque también hay una pregunta que hace referencia a ellos. Ahora iremos a los sistemas de creencia. Y podemos percibir que entre el creer y el saber hay una cosa intermedia que es el sentir. Tal como lo percibo, el sentir y el pensar, hablando del pensar en clave de mente concreta, van en el mismo paquete. Tienen una cualidad distinta, efectivamente, no estamos hablando de la misma cosa, pero yo no veo personalmente unas diferencias sensibles entre el sentimiento y el pensamiento. Todo pertenece a ese mismo ámbito de nuestra personalidad, de nuestra mente concreta, del juego de la mente concreta con nuestro campo emocional. Y el sentir, en muchos casos, tiene los mismos elementos de confusión, los mismos elementos de distracción que tienen en muchos casos nuestros pensamientos. Yo alentaría a que nuestro proceso de discurrir, a nuestro proceso de discernimiento, no tenga que ver ni con el pensamiento ni con el sentimiento, sino que vaya un poquito más allá. Que cruce la otra acera, que cruce la otra orilla y que se vaya llenando de esa sabiduría que nos llega precisamente a través del discernimiento. Evidentemente sentir, el percibir cosas desde el punto de vista de nuestro mundo emocional tiene su sitio en la vida, no digo que no, pero no tiene nada que ver con la captación de la sabiduría. Y tenemos también que ser conscientes que en nuestro ámbito emocional, si nuestro cuerpo físico se mueve en el ámbito físico y nuestro campo mental, nuestro cuerpo mental se mueve en el ámbito mental, nuestro mundo emocional se mueve en un plano que se califica normalmente como el plano astral. Y es así. Yo sé que a muchas personas de las que estáis aquí o a personas que puedan seguir este programa le puede sorprender el hecho de que nosotros en lo que somos, con nuestros distintos componentes, no vivimos solamente en el plano físico, sino que estamos viviendo en otros planos. Y entre ellos estamos viviendo en el plano astral. Para compartirlo e intentar compartirlo de un modo divulgativo, me gusta recordar lo siguiente. Aquí, en esta taza magnífica de la Fundación Espató, aquí dentro hay agua. Hay H2O. Esta jarra está llena de H2O. Pero es una plasmación del H2O líquida, que es a lo que llamamos agua. H2O en estado líquido. Dentro de esta jarra, el H2O está viviendo en el plano líquido. Todos sabemos, sin embargo, que el H2O también vive en el plano sólido. Nos vamos a los caquetes polares, por ejemplo, al polo norte, al polo sur, nos vamos a las montañas y el agua está helada. El agua es hielo. Es H2O que desarrolla su existencia en el plano sólido. Y también sabemos que hay H2O que está viviendo lo que llamamos la vaporización, el vapor de agua. Es H2O viviendo, desarrollando su experiencia en estado gaseoso. H2O es H2O, no hay ninguna diferencia. Por decirlo coloquialmente, el ser es lo mismo, H2O, pero vive en el plano líquido, vive en el plano sólido, vive en el plano gaseoso. Y no hay contradicción, lo hace a la vez en los tres planos. Pues bien, analógicamente,
algo parecido nos pasa a los seres humanos. ¿Vivimos en el plano físico? Claro que sí, a través de nuestro cuerpo físico y del doble etérico. Pero también vivimos en el plano mental, a través de nuestro vehículo mental, que está configurado por nuestros pensamientos. Y vivimos también en el plano astral, a través de nuestro vehículo astral, que es el vehículo emocional, que lo estamos configurando a través de las emociones. Cuando hablamos de sentir, el sentir está ligado a las emociones. Y cuando sentimos, tenemos que darnos cuenta que nuestro vehículo emocional está viviendo, está desarrollando su experiencia en el plano astral. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si en el plano físico hay muchas cosas, en el plano astral hay muchas cosas. Posiblemente habréis oído hablar del astral inferior y del astral superior. Existen efectivamente tantas formas de vida dentro del plano astral que de una forma muy sintética se habla del astral superior y del astral inferior, entendiendo por superior formas de vida, energéticas, modalidades de existencia astrales de alta frecuencia vibracional. Y por astral inferior, esas otras modalidades de vida que también están en el plano astral de baja frecuencia vibracional. Cuando dormimos, la conciencia nuestra se puede liberar del plano físico, gracias a que estamos dormidos. También lo podemos hacer despiertos, pero para eso se necesita un proceso de desarrollo que tiene mucho que ver con el desarrollo espiritual. La mayoría de las personas, mientras que están despiertas, no tienen capacidad para, sabiendo que están en el plano físico, entrar, por ejemplo, en proceso de meditación y irse con su conciencia al plano astral. Eso ha estado hasta ahora al alcance de muy poca gente que tiene un enorme desarrollo espiritual. Cuando estamos despiertos, esto para la inmensa mayoría de la gente es imposible. Cuando dormimos, nuestra conciencia se queda liberada del plano físico y entonces con frecuencia se producen los denominados viajes astrales, que es que aprovechando que el cuerpo físico está dormido, nuestra conciencia se ve como liberada y es capaz de tomar conciencia de otro plano, en este caso del plano astral. Y los viajes astrales son ciertos, es una realidad, nos pasa a todos por las noches. No digo que todas las noches, yo no sé con qué frecuencia, pero ocurre. Y no es ni más ni menos que nuestra conciencia, por fin, se da cuenta de que está viviendo en otro plano, que es el plano astral. Pues bien, ese plano astral existe y nuestro componente emocional está ahí viviendo. Y como comentaba hace un momento, hay formas de existencia de mucha tipología en ese plano astral. A partir de ahí, simplemente, ojo, ¿con quién estamos conectando en el plano astral? Yo ahora estoy aquí en este plano físico y estoy con vosotros. Si alguien me pregunta ¿con quién estás conectando? Digo, mira, pues con las personas que tengo aquí delante. Aquí está Enrique a mi izquierda, Sergio aquí a mi derecha, etcétera, etcétera. Cuando te preguntan con quién estás en contacto en el plano astral, la respuesta, la inmensa mayoría de gente no lo sabe. Pero hay algo que no deberíamos olvidar. Y es que de la misma forma que aquí vamos entrando en contacto con las personas que corresponden en función de nuestro estado de conciencia y nuestra evolución en conciencia, en el plano astral ocurre lo mismo. Es decir, entramos en conexión con las formas de vidas astrales que tienen una sintonía con nosotros por su frecuencia vibracional. Eso significa que cuando tu componente emocional está tensionado, está distorsionado, está desequilibrado, tú entras en contacto en el plano astral con el plano astral inferior, con modalidades de vida del plano astral de baja frecuencia vibracional, porque es la que se corresponden con tu estado emocional de turbulencia, de tensión, etcétera, etcétera. En cambio, cuando tu estado emocional es un estado armónico, es un estado equilibrado, las conexiones que tú tienes, con quien tú compartes en el plano astral, es con formas de vida del plano astral de alta frecuencia vibracional. Cuando hablamos de sentir, esto es importante tenerlo en cuenta, porque puede ser que estemos sintiendo cosas, sí, pero ese sentir, ¿de dónde te viene? De tu mundo emocional. Y al venirte de tu mundo emocional, ¿quién está influyendo en esas sensaciones? ¿Quién está influyendo en eso que estás sintiendo? Es un tema a tener muy en cuenta, porque puede ser que cosas que tú estás sintiendo realmente sean bajo la influencia de modalidades de vida, de formas de vida de ese astral, y ahí hay modalidades de vida que, entre comillas, me gusta decir que son bromistas, y que te gastan bromas. Y puede ser que te estén haciendo llegar cosas que, por supuesto, que no son reales, sino que además te van a originar mucho despiste, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sentir hay que ponerlo también en cuarentena. Conocernos a nosotros mismos, indagar mucho dentro de nosotros mismos para tener un conocimiento cierto, ¿no?, de todo lo que estamos percibiendo, todo lo que estamos sintiendo, realmente por dónde viene, realmente si tiene que ver con nosotros, si son influencias de fuera, qué tipo de influencias. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Desde luego, en todo lo que estamos hablando, el cómo saber si es algo mental, si es algo real, el discernimiento es la clave, lo he comentado anteriormente y lo vuelvo a subrayar ahora.
Vamos ahora a lo que son las creencias. La cabeza del ser humano está llena de programas informáticos. Analógicamente se habla de nuestro cerebro como si fuera un ordenador de ultimísima generación por las capacidades que tiene, que son inmensas. Bueno, pues siguiendo con analogía informática, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, hay metidos muchos programas informáticos. Programas informáticos que nos han metido desde fuera, que no son cosas que nosotros hayamos voluntariamente incorporado, sino que nos han metido desde fuera. Hemos compartido, por ejemplo, aquí en Recuerda Televisión, en una charla dedicada a la educación, hemos compartido cómo el sistema educativo, que si fuera realmente educativo, por lo que es la etimología misma de la palabra educación, debería dirigirse a colaborar, a cooperar, para extraer del otro lo mejor de sí mismo. Esa es la definición de la educación. El docente, el padre, la madre, el educador, colaborar con el educando, con el niño, con la niña, con el adolescente, con el joven, para que saque lo mejor de sí mismo. Eso es educar. Cuando analizamos lo que hace el sistema educativo, creo que no es difícil darse cuenta de que no hace precisamente eso. En cuanto que lo que tenemos dentro, nuestras cualidades innatas, nuestras capacidades, nuestras facultades, nuestros dones, nuestros talentos, eso es lo que hay que potenciar. El sistema educativo debería contribuir para que la gente se diera cuenta de cuáles son esas capacidades, cualidades, dones y talentos y los sacaran fuera, los practicaran y lo compartieran, pero realmente el sistema educativo no se dirige a eso. Todo lo contrario, lo que hace es que se olviden cuáles son esos dones. Hay mucha estandarización en los planes de estudio, en los exámenes, en la forma de dar notas. A todos se le pide lo mismo, tiene que llegar al 5. Se trata a todo el mundo por igual, sin darse cuenta que cada persona es un mundo, que cada persona tiene sus dones y sus cualidades. Y en lugar de potenciarlo, lo que se hace realmente es aprisionarlo, es encriptarlo, es esconderlo. Hay una especie de formateo, que es lo que se hace realmente hoy en el sistema educativo. No educar, sino formatear. Ya sabemos que cuando se mete un CD en el ordenador, cuando se habla y lo queremos formatear para poder sobre él poner otros ficheros, el ordenador nos pregunta, ¿está usted seguro? Porque al formatear el CD va a eliminar los ficheros originales. El sistema educativo está como encriptando, ¿no? como escondiendo, ¿no? Nuestros ficheros originales, nuestros dones, nuestras capacidades, y está sobreponiendo sobre ello un montón de cosas que son las que le interesan a ese sistema socioeconómico del que hemos hablado, que se metan dentro de ti para que de esa forma tú, cuando seas un adulto, vivas de la forma que a ellos les interesa que vivan. Eso es lo que se hace hoy día en el sistema educativo, por más de que hay muchos docentes que son absolutamente conscientes, lo acabo de comentar, y hacen en lo que su mano está. Pero la maquinaria del sistema va dirigido a lo que sintéticamente acabo de describir. Pues bien, dentro de esos ficheros, que no son los nuestros originales, sino que se nos introducen en el formateo, ese formateo se produce en el colegio, pero se produce también en el seno de la familia, se produce a través de los medios de comunicación, y de esa forma van entrando en nuestra cabeza muchas cosas, que son, repito, auténticos programas informáticos que nos llevan después a que ante determinadas situaciones reaccionemos bajo los dictados, bajo las indicaciones, bajo la influencia de esos programas informáticos. Pensamos que estamos actuando nosotros, pensamos que son acciones nuestras, pero no son acciones nuestras, son reacciones que se están produciendo ante situaciones y ante hechos, y esas reacciones vienen dadas automáticamente, de forma robótica prácticamente, como plasmación y bajo la influencia de los sistemas de creencias, de los programas informáticos que nos han metido en la cabeza. Me gusta compartir la anécdota real del Dalai Lama en una conferencia que dio en Nueva York, que hablando más o menos de cosas como esta y otras más interesantes sin duda ninguna, en el coloquio final una persona le pregunta, bueno, vamos, usted está hablando de la aceptación, de la confianza en la vida, de que todo tiene su sitio, bla, 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 bla. Pero le voy a hacer una pregunta muy concreta. Usted va por un puente muy alto, y en ese puente muy alto, cuando usted va paseando por el puente, hay una persona que está en la barandilla y usted ve que se va a tirar para suicidarse. ¿Usted qué haría? Y el lama guarda silencio, no dice ni pío, guarda silencio. El silencio, que es nuestro lenguaje, con el que nacemos y con el que desencarnamos, se nos hace muy difícil en el día a día. Y en una reunión como esa, donde este señor, en lugar de responder, guarda silencio, ese silencio empieza a ser pesado. Y cuando el silencio por parte del lama, que no responde a la pregunta directa de usted qué haría, dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ese silencio se hacía ya pesadísimo y tenía que explotar por algún sitio. Y finalmente la misma persona que había hecho la pregunta, pues casi por obligación tomó la palabra para romper el silencio.
Y le dijo, ¿qué pasa? Bueno, nos lo dijo en inglés y de forma más educada. Yo lo digo en castellano y de forma más coloquial. ¿Qué pasa? Que no sabe usted qué decirme. Y entonces el lama sí responde. Y ante esa pregunta, ¿qué pasa? Que no sabe usted qué decirme, el lama responde, efectivamente, no tengo ni idea. Lo sabré cuando me ocurra. Lo sabré cuando me ocurra. ¿Qué haré yo? ¿Qué haría si yo voy por un puente y no... Yo qué sé. ¿Qué tontería? Yo qué sé. Cuando me ocurra, ya veré. Ya estaré atento y ya percibiré a ver qué hay en mí, qué es lo que se mueve dentro de mí. Ya veré en su momento lo que tengo que hacer. A mí me gusta compartir, porque es real, que en enero del año 2014, enero-febrero, un buen amigo me pide que desayunemos juntos y en ese desayuno me dice, Emilio, me voy a suicidar y quiero que me ayudes. Bueno, ya está, yo lo tuve delante, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Lo que percibí en ese momento. No me dejé llevar por ningún sistema de creencias. Y en el caso concreto lo que sentí es que esa persona me lo estaba planteando desde la serenidad, y lo que hice fue ponerme a su servicio, a su disposición para ayudarlo en lo que considerara oportuno. Lo mismo si me dicen, si algún día un amigo tuyo te dice que se va, ¿tú qué harías? Pues yo qué sé, lo mismo mi mente dice, pues convencerlo, ¿no?, de que siga viviendo, de que la vida merece la pena. ¿Qué cantidad de líos tenemos ahí, ¿no? Nos calmamos, nos tranquilizamos y confiamos en nosotros mismos. Tenemos que tener mucha confianza en nosotros mismos. Y en cada momento, en función del momento, en función de la situación y en función de lo que se mueva en nuestro interior, actuamos. Pero no reaccionamos. Claro, para que eso sea posible, tenemos que vivir en el aquí y ahora. Los sistemas de creencias influyen tanto en nosotros porque no vivimos en el aquí y ahora. No estamos en el momento. Entonces, como estamos con la cabeza en otro sitio, suceden cosas, no estamos atentos a ellas y lo que hacemos sin darnos cuenta es que ante esos acontecimientos reaccionamos por los programas informáticos que tenemos en la cabeza. Y la gente cree que hace cosas y la gente no hace cosas, reacciona. Cuando hablamos de no hacer desde el punto de vista de dejar tanto lío, ¿no?, de tener una vida más sencilla, más tranquila, más cercano a lo que dijo Francisco de Asís, de necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Cuando hablamos del no hacer en ese sentido, hay gente que me dice, pero Emilio, eso del no hacer, no sé cuánto, y yo me gusta decirle, para provocar un poco entre bromas, pero si tú no has hecho nada en tu vida, ¿cómo te resulta tan difícil hacer si tú nunca has hecho nada? Que yo no he hecho nada, pero si yo no paro, si yo voy a... No, tú no estás haciendo nunca nada porque no estás en el momento presente. Y sin darte cuenta tú estás siendo un pelele de los sistemas de creencia que hay en tu cabeza. Y nunca tienes la capacidad ante lo que está ocurriendo de estar ahí y de tú mismo en ese momento, desde tu interior, dar lo que a mí me gusta, modular la actitud con la que vives el momento. Esa es la clave del aquí y ahora. Modular la actitud con la que vives cada situación. El aquí y ahora es nuestro espacio sagrado de libertad. No me cansaré de repetirlo porque me parece una expresión preciosa. Nuestro espacio sagrado de libertad. Pero tienes que estar en el aquí y ahora. Cuando estás en el aquí y ahora, tú tienes la llave para modular la actitud con la que vas a actuar frente a lo que te esté ocurriendo. Pero si estás en el aquí y ahora, claro. Si estás con la cabeza en otro sitio, crees que estás actuando, pero no estás actuando, estás reaccionando bajo el influjo de esos programas informáticos. Es así como funcionan los sistemas de creencias, y en la cuestión que se ha planteado se hablaba de cómo reubicar todos estos sistemas. Más que reubicar, lo que tenemos que hacer es podarlos, irlo quitando de nuestra cabeza. Los sistemas de creencia nos llevan a ser una especie de el Tarzán de la selva. Una de sus características es que se paseaba por la selva, además del grito ese famoso, se paseaba por la selva con las lianas de los árboles. Pero siempre tenía una liana en la mano derecha, se trasladaba con ella, cogía la liana de otro árbol con la mano izquierda y solo cuando tenía cogido la liana de la mano izquierda soltaba la derecha. Siempre se paseaba por la vida, entre comillas, agarrado a algo. A esto es lo que nos llaman los sistemas de creencias, que siempre nos pasemos agarrados a cosas, a referencia, no queremos tener referencia. Eso va muy ligado a la necesidad del ego del control. Queremos tener las cosas bajo control, como si no tuviéramos ya conocimiento de causa suficiente de que la vida no admite control ninguno, bajo ningún concepto. Pues nada, ahí seguimos afanados por controlarnos, siempre con lianas, siempre agarrados a cosas. Vamos a podarnos de todo eso. ¿Y eso qué significa? Pues significa pasearte por la vida sin estar agarrado a ninguna liana. Dices, ¿qué me puedo dar un porrazo si no me agarro a ninguna liana? Bueno, pues a lo mejor te das un porrazo. Confía en la vida, pero vive de verdad la vida. Atrévete a vivir la vida. Atrévete a romper con tantas normas, con tantas... Ha habido autores, ¿no?, como Friedrich Nietzsche, ¿no?, que nos
más allá de la moral, un título de eso, más allá de la moral. ¿Cómo que más allá de la moral? Sí, sí, está bien expresado, porque tenemos tal cantidad de normas, tal cantidad de paradigmas ahí metidos en la cabeza, que no vivimos. Es que se nos va la vida en unos berenjenales que no son nuestros, que estúpidamente creemos que son nuestros, pero es que no lo son. Nos lo han metido ahí, y además continuamente intentan meternos más cosas. Y en ese sentido, las tecnologías, que por supuesto tienen una potencialidad enorme, también son una gran fuente para esa influencia en los sistemas de creencias. Y hay mucha gente que anda muy enganchada cada vez más a los nuevos sistemas de creencias, o a los sistemas de creencia antiguos, mejor dicho, que están utilizando las nuevas herramientas tecnológicas para llegar cada vez más a la gente, ¿no? Y esto no significa ni mucho menos que no utilicemos las tecnologías, que dan posibilidades tan espectaculares como lo que estamos haciendo aquí, pongamos por caso, ¿no? Pero hombre, que tengamos conciencia, ¿no? Que tengamos una toma de conciencia sobre todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, más que reubicar los sistemas de creencia, lo que tenemos que hacer es podarlos y atrevernos a vivir sin ninguna liana en la mano. Por poner otra imagen gráfica, también me gusta utilizarlo mucho en lo que comparto. En una de las películas de la saga Indiana Jones, el personaje de Indiana Jones va corriendo por unas cuevas con una presión de agua, una corriente de agua inmensa que viene por detrás. Y que como lo pille, ¡pum!, lo va a llevar a no sé dónde y lo va a matar desde luego. Y él va corriendo, siendo consciente de que el agua viene detrás con una enorme fuerza, una enorme presión. Pero al correr, llega un momento determinado que lo que tiene delante es un precipicio. Un precipicio que tanto a derecha como a izquierda no se le ve el fin, muy ancho, enormemente ancho, y que el hombre coge una piedra para comprobar qué profundidad tiene, porque está todo oscuro, para comprobar la profundidad que tiene el abismo, tira la piedra, y la piedra cae, y el fondo no llega, por aquello tiene una profundidad impresionante. Y bueno, ¿y qué es lo que hago, no? ¿Qué es lo que hago? El agua que viene, que me va a tirar además al abismo, el abismo es inmenso, largo, ancho, profundo, ¿yo qué hago? Y en la película se ve que en un momento determinado, es la metáfora de la confianza en la vida, él lo que hace es que lanza un pie al aire. Y en el momento en el que la pierna derecha la lanza al aire, de la propia roca se extiende una especie de primer peldaño de un puente, donde él puede poner el pie derecho. Pero ya está, nada más que ha salido un trocito, lo justito para que pueda poner el pie derecho. Ahora tiene que lanzar el otro pie al vacío, y en el momento en el que lo lanza, ¡yum!, eso se alarga un poquito más para que pueda poner el pie izquierdo. Y finalmente, poniendo constantemente, cada vez que lo hace, el pie en el vacío, eso se va alargando y finalmente atraviesa el abismo a tiempo de que no lo pille la corriente de agua, que cuando llega ya lo que hace es precipitarse a esa fosa que había ahí. Esta metáfora es preciosa. Nosotros queremos que el puente esté delante, y la vida no funciona así. La vida funciona como en esta película de Indiana Jones. Tú tienes que lanzarte, y entonces va a aparecer el puente, pero tienes que lanzarte. Claro, nuestra mente concreta nos está diciendo todo el tiempo, no, por favor, que estate ahí quieto. Y solo en situaciones tremendas, ya que no hay otro remedio, cuando somos capaces de tirarnos porque ya no tenemos otro remedio. Es como el que hay una anécdota divertida, nos dice, usted baja de su casa, una persona que vive en una séptima planta, usted baja de su casa por la ventana o por el ascensor. Dice, valiente pregunta estúpida, yo bajo por el ascensor, lógicamente, no me voy a tirar por la ventana. Dice, bueno, pero usted es consciente que a lo mejor algún día se baja de su casa tirándose por la ventana. Dice, usted está loco, eso es imposible. Bueno, todos sabemos que en situaciones de incendio la gente se tira por la ventana. Es decir, cuando hay algo en tu vida, entonces cuando te atreves a hacer cosas que si no te atreves. Y es cierto que todos somos conscientes, porque nos ha pasado a nosotros mismos y le ha pasado a gente que conocemos, que cuando ocurren cosas en tu vida, situaciones emocionales como consecuencia de enfermedad, como consecuencia de ruptura, por problemas de un tipo, por problemas de otro, es cuando te lanzas, porque ya no tienes otro remedio, ya está ahí la corriente de agua, ya está el incendio, entonces te lanzas, ¿no? Pues bien, sin necesidad de que ocurra en tu vida cosas de este tipo, deberíamos atrevernos a vivir de una forma distinta, una forma más libre, una forma más confiada, ¿no? Que finalmente es el gran secreto. Y la vida merece esa confianza. Entonces, vamos a intentar ir reubicando, no reubicando, sino ir podando de nuestra vida todos esos sistemas de creencias. Se hablaba también de la diferencia entre creencia o intuición. Esto nos lleva, ya lo adelantaba antes, a volver a hablar del discernimiento. El discernimiento es lo que te permite darte cuenta si una intuición es intuición, ahora hablaremos de lo que significa exactamente este término, o es simplemente una fantasía de la mente, o una creencia que te han metido ahí, o que tú mismo te has metido. La intuición. Hemos hablado de una serie de componentes del ser humano que he denominado perecederos, y de otra serie de componentes que son imperecederos. Los perecederos, el coche; los imperecederos, el conductor que se encarna en el coche para vivir la experiencia humana.
En el ámbito del conductor hemos hablado del alma humana, hemos hablado del alma universal o Buddhi y hemos hablado de Atma. En el alma, ahí, en esa parte de nuestro yo superior, hay cualidades que son espectaculares. Todo lo que tiene que ver con la generosidad, el altruismo, la compasión, ese tipo de cualidades son cualidades álmicas. Y van llegando a nuestra vida, se van plasmando en nuestra vida en la medida en la que nos vamos desarrollando espiritualmente, en la medida en que vamos ampliando nuestra mente abstracta, en la medida en que se va abriendo la antakarana. Eso va cayendo en nuestra vida y va haciendo que nuestras pautas, nuestras conductas, nuestros comportamientos cada vez vayan respondiendo más a estas cualidades que son las cualidades de nuestro auténtico ser desde el punto de vista de nuestro alma humana. Se habla de que Atma, que es el componente del espíritu, lo que nos aporta es voluntad. Voluntad. Claro, es una voluntad con mayúscula. Es una voluntad que está, permitidme que lo diga así, alineada con el cosmos, con lo manifestado. No es la voluntad del ego. No tiene que ver con los deseos egoicos de ese ego, que no sé qué. No estamos hablando de una voluntad limpia, ¿no? de todo ese tipo de cuestiones emocionales, y que posiblemente sean a lo que tantos sabios y sabias se han referido, hablando de las capacidades del ser humano. Cuando hablan de nuestras capacidades de hacer cosas que son increíbles para nosotros, tiene mucho que ver con esa voluntad. Es verdad que la voluntad se refleja de una manera incipiente en el ámbito de los deseos. Cuando se desea algo, ahí hay, aunque sea de manera incipiente, una voluntad. Pero yo estoy haciendo referencia a una voluntad que no va ligado a nuestro mundo emocional, de nuestros deseos de un tipo, de otro, sino que tiene que ver con nuestra auténtica naturaleza. Y estoy haciendo esta especie de breve descripción de lo que aportan nuestros cuerpos superiores, el álmico, el alma humana y el Atma, porque la intuición tiene que ver con el tercero que nos queda, con Buddhi. He hecho referencia al alma humana, nuestras cualidades álmicas, he hecho referencia a la Atma, voluntad. Pues bien, Buddhi lo que aporta precisamente es intuición. Si en la medida en la que nuestro desarrollo espiritual se va dando, Buddhi va teniendo capacidad. Abrimos el antakarana, nuestro yo superior va desparramándose sobre nuestro coche, y entre las cosas que van llegando es la intuición. Y la intuición es lo que la palabra correctamente utilizamos. El discernir cosas, el saber cosas sin que haya un sistema claro de por qué lo sabes. Pero lo sabes. Ya está. ¿Por qué lo sé? Pues no lo sé, pero lo sé. Y no tengo ninguna duda que es así. Eso es la intuición. En nuestra vida es verdad que esto lo podemos percibir en distintas ocasiones. Y el discernimiento es la llave para que nos demos cuenta de si eso realmente es una intuición que viene de tu cualidad búdica, o eso es simplemente una fantasía, o es una impresión que no viene de ahí, sino que tiene que ver con todo el rebolijo emocional o mental en el que podemos estar. Cuando hablamos de caminar por la vida en libertad, cuando hablamos de caminar por la vida sin lianas a las que nos unimos, cuando hablamos de andar por la vida atreviéndose a lanzarte a lo desconocido, la intuición aparece plenamente. Y la intuición te va dando las señales tú mismo a través de la intuición, por dónde andar, por dónde tienes que ir. Ya no tienes un mapa, por así decir, no hay ninguna creencia que te sirva. Pero sin embargo la vida entera es como si te estuviera abrazando, te estuviera apoyando, y la intuición aparece para que te des cuenta. Todo esto, para vivenciarlo, hay que experimentarlo, claro. Y personas a lo largo de la historia de la humanidad que lo han hecho, lo han compartido con nosotros. Yo lo que estoy compartiendo aquí, mínimamente, que también forma parte de mi experiencia, pero sobre todo y fundamentalmente tiene que ver con las experiencias que tantos grandes hombres y mujeres han puesto a nuestra disposición. Vamos a atrevernos a andar por la vida sin tanto control, sin tanto sistema de creencia. Sin el sistema de creencia, yéndonos al ejemplo del lama, lo que nos lleva es a saber lo que tenemos que hacer ante cosas que no estamos viviendo. Saber lo que tenemos que hacer ante cosas que no estamos viviendo. Valiente estupidez. Espérate a vivirlo y entonces ya verás lo que haces. Las creencias, sin embargo, nos llevan a eso. No, pues si pasa esto, si pasa aquello, yo actúo así, yo actúo así. Espérate que suceda. Atrévete a vivir la vida de esa manera, en esa libertad. Confía en ti. Y la intuición llega como una de las claves para que te puedas guiar, entre comillas, por ese mundo desconocido en el que te estás atreviendo a mover. Se ha hablado también, en otra de las cuestiones, del libre albedrío. ¿Hasta qué punto hay libre albedrío? Bueno, todo lo que acabo de comentar hasta este momento preciso tiene que ver con el libre albedrío. Depende de ti el vivir engarzado, ahí liado en sistemas de creencia, o podar los sistemas de creencia. Depende de ti. Depende de ti el lanzarte a lo desconocido o ante situaciones
donde lo tienes delante, lo que te cunde es el miedo y no eres capaz de actuar, te quedas ahí. Eso depende de ti. Eso tiene que ver con el libre albedrío. Sí es cierto que hay corrientes espirituales que el libre albedrío lo resitúan, en el sentido de que nos advierten de que cuando nacemos, cuando nos encarnamos, primero, desde nuestro yo superior, en el componente del alma humana y del cuerpo causal, ahí están las relaciones de causa y efecto que vienen de vidas anteriores. Es decir, actos que tú has hecho en vidas anteriores que han tenido consecuencias, claro, tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Cuando tú haces A, eso tiene una consecuencia. Hay consecuencias de corto plazo, pero hay consecuencias que se alargan en el tiempo. Y hay consecuencias que van a otras vidas, que van de vida en vida. Eso es lo que en el lenguaje oriental se denomina karma, que aquí en Occidente nos ponemos muy nerviosos. El karma es simplemente una ley básica de funcionamiento del cosmos y del universo, que es la responsabilidad de nuestros actos. Cuando tú haces algo, eso tiene una serie de consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser que vayan más allá de una vida. Las consecuencias que van más allá de una vida están depositadas, vamos a llamarla así, en nuestro cuerpo causal. Y se hacen presentes cuando vuelve a encarnar. Y cuando volvemos a encarnar, tú tienes que seguir desarrollando cosas en función de las causas y efectos que traes de vidas anteriores. Hay quien dice que el 80% de la vida del ser humano tiene que ver con cuestiones kármicas, desarrollo de causa y efectos que vienen de vidas anteriores. Yo el porcentaje no lo sé, la verdad es que tampoco me importa si es el 80, el 70, el 91 o el 44. Lo que es indudable es que tiene importancia. Tenemos que ser conscientes que eso tiene importancia. Y junto con las cuestiones kármicas están después las cuestiones dármicas. Las cuestiones dármicas son las experiencias que van dirigidas a desarrollarte espiritualmente. No a cerrar círculos que vengan de vidas anteriores, no a enderezar o como sea, cosas que vienen de otras vidas, sino que estamos hablando ya de experiencias vitales que impulsan tu desarrollo espiritual. Por tanto, hay experiencias kármicas y hay experiencias dármicas. Esas experiencias kármicas y las experiencias dármicas que tienen que ver con tu propósito de vida en muchos casos, para qué has encarnado en concreto, qué es lo que tú pretendes con esta encarnación, que eso va ligado también a tu karma. Claro, todo eso, para muchas corrientes espirituales, pone en cuestión el libre albedrío. Porque ahí tienes un mapa, vamos a decirle así, de cosas que son las que tienes que vivir, kármicas y dármicas. Y eso está ya dado en el momento en el que vienes a este mundo. Eso está ya dado. Pero aún así, creo que se puede mantener la idea de que el libre albedrío existe. Hay corrientes espirituales, por ejemplo, en el ámbito árabe, se habla de maktub. Todo está escrito. Y hay gente que piensa que todo está escrito. Que precisamente por esta interrelación, por esta especie de tejido de cuestiones kármicas y de cuestiones dármicas, tu vida está ya descrita, está ya escrita. Lo que vas a vivir, con quién te vas a encontrar, lo que va a ser tu pareja, como si eso ya fuera un camino que ya estuviera dibujado. Personalmente no lo percibo así, pero bueno, hay personas que sí lo perciben así y merecen, por supuesto, totalmente el respeto. Bien, pues incluso en la hipótesis de que esto fuera así, vamos a suponer que esto fuera así, vamos a suponer que debido a ese entrelazamiento, a ese entretejido de cuestiones kármicas y dármicas, tú ya cuando naces, el camino a recorrer es como ir, yo qué sé, de Madrid a Barcelona por carretera, ya está hecho, la carretera ya está hecha, tú lo que vas a hacer ahora es recorrer la carretera. Vamos a suponer que esto fuera así. Pues bien, incluso así, el libre albedrío existiría, porque es verdad que estaría descrito, estaría escrito el qué. ¿Qué es lo que vas a vivir? Por ejemplo, una enfermedad a los 37 años. Pongamos por caso. Eso estaría escrito. El qué estaría escrito. Pero ahí el libre albedrío seguiría presente a través del cómo. Vale, voy a vivir una enfermedad porque en cuestiones kármicas o dármicas corresponde que viva una enfermedad de una determinada tipología. Ahora el cómo lo vivo, eso va a depender de mí. Que yo entienda que la enfermedad es consecuencia del azar, o que entienda que es un mensaje que tiene que ver conmigo mismo y que viene de dentro, eso va a depender de mí. El rechazar la enfermedad o el aceptarla, eso va a depender de mí. El vivirla desde la confrontación y el conflicto, o vivirlo desde el equilibrio y la armonía, eso va a depender de mí. Aquí María sabe mucho de eso, ¿verdad, María? Eso va a depender. El mayor albedrío es cómo lo vives. Efectivamente. Entonces ese cómo está ahí, incluso en la hipótesis de que todo estuviera escrito. Ese cómo es crucial. Y ese cómo tiene mucho que ver con todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Porque, por ejemplo, ante una enfermedad, los sistemas de creencia que nos han vendido es que una enfermedad es mala. Ya está. Y no hemos creído que una enfermedad es mala. Y a la mente concreta la enfermedad no le gusta.
Pero oye, desde el punto de vista de nuestro proceso espiritual empezamos a darnos cuenta de que si vives una enfermedad es que tiene un sentido profundo en tu vida. Es que te está diciendo algo muy importante sobre ti. Es que es una experiencia, oportunidad muy potente en tu desarrollo espiritual. Y entonces se vive de otra manera, claro. Ante el mismo qué, hay muchas maneras de abordarlo. El qué y el cómo, ¿no? Hablando del libre albedrío, desde luego ahí creo que tenemos un ámbito de libertad inmenso, inmenso, que tiene que ver también con el aquí y ahora, el estar presente en el momento y con ese espacio sagrado de libertad al que hacía mención anteriormente. Emilio, perdona, has hablado del cuerpo causal cuando te refieres a los 7 cuerpos. ¿El causal te refiere al mental inferior? Sí, el cuerpo, perfecto Enrique, el cuerpo causal se le denomina también alma humana, está en el yo superior. Vuelvo entonces a hacer el esquema de una forma más sosegada. La constitución sextenaria del ser humano nos habla de un cuaternario inferior. Lo de inferior y superior, en fin, no entenderlo desde el punto de vista del juicio, ¿no?, sino desde el punto de vista descriptivo. El cuaternario inferior se caracteriza porque son componentes del ser humano que están destinados a desaparecer tras la muerte física. Y está constituido por el cuerpo físico denso, que es el que muere, el cuerpo etérico o doble corpóreo, que es el que le aporta vitalidad. En Eclesiastés 12 se habla del cordón de plata, no metafóricamente, que une al doble etérico, al doble corpóreo con el cuerpo físico denso, y cuando el doble corpóreo deja de proyectarle al cuerpo físico vitalidad, que es lo que metafóricamente se habla como cordón de plata, esa cadena de energía, cuando le deja de aportar vitalidad, el cuerpo físico muere. Mientras que el doble etérico, el doble corpóreo le esté aportando vitalidad, el cuerpo físico no muere. Las experiencias cercanas a la muerte en muchos casos se deben a esto. Se deben a que el cuerpo físico tiene síntomas de muerte en sus órganos vitales, pero el doble corpóreo le sigue aportando vitalidad, con lo cual no hay muerte. Y se producen este tipo de experiencias que conocemos como experiencias cercanas a la muerte. Cuerpo físico denso, doble corpóreo o cuerpo etérico, el ámbito emocional, que se mueve en el campo astral, en el plano astral, y que está constituido por nuestras emociones. ¿Cómo es nuestro cuerpo emocional? Pues depende de ti, lo estás alimentando con tus emociones. Y el cuerpo mental, que es la mente concreta, el manas inferior, la mente concreta. Estos son los 4 componentes del cuaternario inferior, que es perecedero. El cuerpo físico muere, el doble etérico se diluye en 3 o 4 días después de la muerte del cuerpo físico, se queda a su lado, bien sea el cuerpo físico enterrado, bien sea la ceniza de la cremación, se queda a su lado y a los 3 o 4 días se ha disuelto. Y el ámbito emocional y el ámbito mental, mente concreta, esos mundos emocionales y mentales tardan más o menos en disolverse en función de la densidad que tú le hayas dado. Cuando en el momento del fallecimiento físico tu mundo emocional está muy cargado, tu mundo mental está muy cargado, por los motivos que sea, pues esos cuerpos emocionales y mentales se quedan en el astral y tardan tiempo en disolverse. Si tú tienes un mundo emocional más tranquilo, más sosegado, y mental más tranquilo y más sosegado, la disolución de esos componentes emocionales y mentales es mucho más rápido y por tanto el tránsito hacia el plano de luz es mucho más rápido. Estos 4 elementos constituyen nuestro cuaternario inferior, los elementos perecederos del ser humano. Y tenemos un trinario superior, constituido por el alma humana, por el alma búdica o alma universal y por Atma. Hablando de cuerpo causal, el cuerpo causal se relaciona con el alma humana. Y de hecho, al alma humana en muchos textos se le denomina cuerpo causal. En ese cuerpo causal están, como comentaba anteriormente, está el alma, con todo lo que son sus cualidades, etcétera, están todas las experiencias que el alma ha integrado vividas de vidas anteriores, y está también, por supuesto, la presencia de las relaciones de causa y efecto, los famosos karmas de los que hemos hablado, que es lo que le aporta el nombre de cuerpo causal a este cuerpo, y está también presente la mente abstracta, que es la que se relaciona y nos sirve de interlocución con el cuaternario inferior. Ese es el esquema. Veníamos hablando del libre albedrío y con el qué y el cómo, creo que la clave está precisamente en no olvidar ese cómo, que está muy relacionado con nuestro espacio sagrado de libertad. Y por fin se ha planteado la última cuestión de las que tengo aquí anotadas, que se han planteado directamente por vosotros o que ha venido a través de los emails de la Fundación Espató, es con relación a todo lo que es lo que ocurre en mi vida. ¿Es un espejo de mí mismo? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto todo lo que sucede, todo lo que ocurre soy yo mismo? ¿O lo que ocurre es una cosa y yo soy otra e interactuamos lo uno con lo otro? Y se decía también,
soy responsable de cuanto acontece en mi vida, pero la matriz, el sistema, también influye. ¿Cómo encajamos, ¿no?, esas piezas? Bien, vamos a intentar encajar esas piezas. Es muy importante en nuestra vida cotidiana saber que una cosa es la mente, que en este caso estoy hablando de la mente concreta, el cuerpo mental del cuaternario inferior que acabo de referir. Una cosa es la mente y otra cosa es la consciencia. Coloquialmente me gusta decir que la mente es el sistema operativo del coche y la consciencia es el sistema operativo del conductor, entendiendo por conductor lo que realmente somos, lo que no muere con la muerte, y entendiendo por coche lo que muere con la muerte, y entendiendo por tanto como coche el vehículo que utiliza el conductor para experienciar la vivencia humana. Pues bien, en ese esquema el coche tiene un sistema operativo que es mente y el conductor tiene un sistema operativo que es consciencia. La conciencia se ha definido tradicionalmente como un espejo. ¿Por qué? Porque la conciencia refleja. ¿Qué hace un espejo? Reflejar. Cuando se anda por conciencia por la vida, no se juzga. La vida es la vida. Ya está. No hay juicio. La conciencia, de ahí que se hable del símil del espejo, acepta, no juzga. La mente, sin embargo, siguiendo con este símil, es un espejo roto. Estamos en el cuarto de baño por la mañana. Tenemos un espejo. La mayoría de la gente tiene un espejo en el cuarto de baño. Mientras que se cepilla los dientes nos vemos en el espejo, por ejemplo. Cuando te miras en el espejo, ¿cuántos tus hay? Estás tú cepillándote los dientes, hay uno. Ahí está, no sé, ahí está Emilio en el espejo cepillándose los dientes, hay uno. Ya está. Eso es la conciencia. Ahora, si ese espejo por lo que sea se cayera al suelo, vamos a suponer que se desengancha de la pared por lo que sea y se cae al suelo, y se rompe en multitud de trozos. Cuando tú miras hacia el suelo, te ves reflejado en cada uno de esos trozos. Y ya no hay un Emilio, ya hay multitud de Emilios, tanto como trozos. La conciencia opera como un espejo y la mente como un espejo roto. La mente tiende a separar, a fragmentar, a dividir, a enjuiciar, a catalogar. Es su forma operativa, es su forma de funcionamiento. La conciencia no. En la medida en que vamos evolucionando espiritualmente, cada vez la conciencia tiene más presencia en nuestra vida. En ese discernimiento que he comentado, en esa apertura del antakarana, va llegando a nosotros esa conciencia, y la conciencia es como si se fuera quitando, como si fuera una cebolla que se iba quitando capas y empieza a aparecer en nuestra vida cada vez con más fuerza. Cuando eso va apareciendo, vamos entendiendo desde el discernimiento que la vida merece toda nuestra confianza, que la confianza es la forma de andar por la vida, que no hay que tener miedo a lo desconocido, que no hay que estar obsesionado por controlar las cosas, y va viviendo de una forma radicalmente distinta. Cuando aquí se habla, en la pregunta que se ha hecho del espejo, se está haciendo en un contexto distinto. Vamos a suponer que tú te estás paseando por la vida desde la mente. Si tú te paseas por la vida desde la mente, tú realmente no estás viviendo la vida. Es decir, te pasas la vida enjuiciándola. No confías en ella. Al no confiar en ella, no la estás tocando de verdad. Te estás apartando de ella en tu desconfianza. Hay gente, por ejemplo, que cree que la muerte existe. El miedo a la muerte procede de ahí precisamente. Pero lo peor del miedo a la muerte es que también genera miedo a la vida. Y hay muchas personas que se pasean por la vida con miedo a la vida. Entonces no estás viviendo la vida. Lo que sucede a tu alrededor, ¿cómo se relaciona contigo? Aunque sea con brevedad, vamos a hablar de los estados de conciencia. Los estados de conciencia es ni más ni menos que la forma que tiene cada uno de ver la vida. La conciencia es el conocimiento de uno mismo y la capacidad de conocer el entorno, y los estados de conciencia es como cada uno ve la vida, como cada ser humano ve la vida, la muerte, las cosas, el mundo, etcétera, etcétera. Hemos compartido más de una vez en este programa que cada uno tiene su estado de conciencia, cada uno el suyo. Puede haber más o menos similitud, más o menos disparidad entre unos y otros, pero como dijo Juan Belmonte, cada uno es cada uno y tiene sus kaunas, cada uno tiene su estado de conciencia, y además el estado de conciencia de cada uno evoluciona por la vía de las experiencias. El estado de conciencia que tenemos hoy no es el mismo de hace 5 años. Ha ido evolucionando por la vía de las experiencias. Esos son los estados de conciencia. Los estados de conciencia, cada uno el suyo, absolutamente respetable,
tienen cada uno una determinada frecuencia vibracional. Vuelvo al tema de las vibraciones. Cada persona está vibrando de una determinada manera, tiene una determinada frecuencia vibracional en función de su estado de conciencia. Si su estado de conciencia es de un tipo o es de otro, eso genera una determinada frecuencia vibracional. Eso, sin darnos cuenta de lo que es, lo percibimos a veces. Estás junto a una persona y hay algo que te lleva a acercarte a la persona o a alejarte de la persona. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a la interacción de tu frecuencia vibracional con la frecuencia vibracional de esa persona. Cuando hay una sintonía, hay una tendencia al acercamiento. Cuando hay una disintonía, hay una tendencia al alejamiento. Estamos vibrando por muchos motivos, pero vibramos, entre otras cosas, por nuestro estado de conciencia. Y nuestro estado de conciencia es la forma que tenemos de ver la vida de los demás, el mundo, las cosas, la divinidad, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Cuando vivimos en el estado de conciencia que tenemos en este momento, nos vamos planteando cosas. Nos hacemos preguntas, nos planteamos alternativas, nos planteamos cuestiones en nuestro día a día. Cuando te haces una pregunta, no aparece una respuesta, sino que lo que aparece son distintas opciones. Normalmente cuando nos planteamos cualquier cosa, la que sea, la respuesta no aparece como algo único, sino que aparece como opciones posibles. Por ejemplo, ¿vengo esta tarde a Recuerda TV? ¿Habéis podido plantear alguna cosa? ¿O no vengo? Bien, te estás preguntando, ¿voy o no voy al coloquio con Emilio? Se han abierto dos opciones, sí o no. Hay otras cuestiones donde las opciones no son dos, sino que son muchas más opciones. Sergio ha venido y Virginia han venido de Barcelona para estar aquí con nosotros. Paco y Carmen han venido desde Valencia. Me imagino que en el viaje habrá habido momentos en el que no sabéis bien si vamos, no vamos, vamos en estas fechas, vamos en otras fechas. En nuestra vida cotidiana nos hacemos preguntas y las preguntas abren opciones que a veces son de sí o de no, pero otras veces son más complejas. Estas opciones podemos a su vez visualizarlas como tener un dado en la mano, y cuando tenemos un dado en la mano lo vamos a tirar. ¿Qué número va a salir? Pues no lo sabemos. Sabemos que hay 6 opciones. Ahora nosotros tendríamos que elegir, porque el dado nos da 6 posibilidades. Y por fin tiramos el dado, y al tirar el dado sale un determinado número. Cuando ese número está ahí, y vemos por ejemplo que en la mesa hemos tirado el dado y ha salido el 4. Hablando de dados, ahora lo aplicaremos a la vida, hablando de dados, ¿qué es lo que podemos pensar? Que, bueno, si yo tengo un dado en la mano, lo he tirado y ahí está el número 4, el número que ha salido es el 4. Ya está, todo claro. Bien, pero llega en el siglo XX un señor llamado Albert Einstein y nos dice, no, lo siento, pero eso no es así. ¿Cómo que no es así? No, no es así. Cada vez que tú tienes el dado en la mano y lo tiras, realmente salen los 6 números. Salen los 6. Tú ves uno nada más, pero han salido realmente los 6. Eso ha dado lugar a mucha literatura y hay muchas indagaciones científicas sobre la relatividad, sobre los universos paralelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un convencimiento cuántico de que la realidad es distinta de la forma tan concreta y específica que nuestra mente quisiera que fuera y que nuestra mente está empeñada en ver. Vamos a aplicar esto en nuestra vida cotidiana. Permitirme que me ponga ahora aquí en la silla que estoy sentado como si yo fuera un pescador. Y le pido perdón a los peces. En mi vida se me ocurriría ser un pescador, pero en fin, permitirme que me ponga el ejemplo porque es un buen ejemplo. Me pongo como pescador. Y esta alfombra que tengo delante es agua. Y aquí hay peces. Estos peces están por debajo del agua, yo no los veo. Sé que los peces están ahí. Los peces serían las opciones. Ante las cuestiones que me estoy planteando, ahí están las opciones. El dado, ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bajo el agua, yo no lo veo, pero sé que están ahí. Los peces son las opciones. Y yo estoy aquí como pescador. Yo como pescador tengo mi caña de pescar, mi cesto, y en la caña de pescar y mi cesto refleja metafóricamente mi estado de conciencia. Yo en ese momento de mi vida tengo un determinado estado de conciencia y aquí estoy. Y al tener un determinado estado de conciencia tengo una frecuencia vibracional ligada a mi estado de conciencia. ¿Vale? Y aquí estoy yo sentado con mi estado de conciencia y con la frecuencia vibracional que corresponde a mi estado de conciencia. Y tiro la caña con el anzuelo y el anzuelo cae en el agua para que pique algún pez. Ahí hay peces. Los peces son opciones concienciales, son opciones que están ahí. Es importante tener en cuenta que cada opción tiene también su frecuencia vibracional. También, cuando nos planteamos cosas, hago A, B o C. Bueno, pues A, B y C, cada una
en función de su contenido, tiene una determinada frecuencia vibracional. Esta persona me acaba de insultar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo insulto yo a ella? Una opción. O realmente esta persona está enfadada con ella misma y eso a mí no me va a afectar. Opción 2. Evidentemente, la opción 1 o la opción 2, su frecuencia vibracional es muy distinta. Una frecuencia vibracional está cargada de conflicto y otra frecuencia vibracional está cargada de paz. La frecuencia vibracional es muy distinta. Las opciones que tenemos ahí en modo de peces bajo el agua, cada opción tiene su frecuencia vibracional. Y yo, desde mi estado de conciencia, acabo de tirar el anzuelo. Finalmente, un pez pica el anzuelo. Y yo con mi caña de pescar lo traigo a mi vida, a mi cesto. Traigo ese pez en concreto a mi cesto. Lo que nos dice Einstein es que yo al tirar el anzuelo, realmente todos han picado. Pero lo cierto es que vosotros como yo, vemos un número. Vosotros como yo lo que vemos es que hay un pez, uno en concreto, que ha picado el anzuelo y es al que yo traigo a mi vida. La pregunta, y ya con esto vamos terminando esta especie de introducción, la pregunta importante, ¿por qué ese pez? ¿Por qué el 4? ¿Por qué ese pez? ¿Por qué de las distintas opciones finalmente la que aparece en mi vida, la que se materializa en mi vida es esta? La que yo veo, la que yo estoy teniendo delante mía. ¿Por qué es esta? Muy sencillo. Porque es la que resuena armónicamente, es la que corresponde vibracionalmente con la frecuencia vibracional de mi estado de conciencia. Es decir, hay una sintonía entre la frecuencia vibracional de la opción, del pez, y mi frecuencia vibracional. Por eso ese pez es el que viene. Porque es el que conecta adecuadamente por lo que se requiere en ese momento en función de mi frecuencia vibracional. Y así vamos por la vida sin darnos cuenta. A partir de ahí, aparecen cosas en tu vida, nada es casual. Las cosas que aparecen en tu vida te están hablando de ti, tienen que ver contigo, continuamente. Aparecen personas, claro que aparecen personas. Toda persona que aparece en tu vida tiene contigo una intersección conciencial. ¿Os acordáis de la teoría de conjunto que nos enseñaban en el colegio? Conjunto A, conjunto B, y decíamos que un conjunto se puede sobreponer a otro y generan una intersección, una zona de intersección, que podía ser más grande, cuando uno está casi totalmente encima del otro, o puede ser muy pequeña, tangencial, ¿no? No sé si recordáis la teoría de conjunto cuando la estudiábamos en el cole. Bueno, pues la vida es igual, vamos teniendo intersecciones concienciales con las personas. Hay intersecciones concienciales que son muy grandes. No sé, dos personas, por ejemplo, que viven en pareja y llevan viviendo en pareja 20 años. Hay una intersección conciencial muy grande. Hay, sin embargo, personas que, no sé, aquí lo mismo estáis ahora gente que os vais a coincidir esta tarde y a lo mejor no coincidís más en vuestra vida. Bueno, ha habido una intersección conciencial, pero es pequeñita. No se ha sobrepuesto el conjunto de una forma grande, sino que es pequeñita. Así es como vamos viviendo. Pero lo importante es darnos cuenta de que la intersección conciencial, sea grande o sea pequeña, no es casual, sino que si esa persona aparece en tu vida, si ese pez aparece en tu vida, es por algo. Tiene una razón profunda y tiene que ver con ese juego de frecuencias vibracionales a la que vengo haciendo referencia. Esto, la mente, cuando te llevas bien con alguien, dice, mira, pues sí, esta persona yo la he traído en mi vida para que me apoye, para que me ayude, para que me abrace, para que me dé calor, para que me dé cariño. La mente eso lo puede digerir bien. Pero a esa persona que está en mi vida haciéndome putada, que yo la he traído a mi vida, ¿tú estás loco? Bien, es muy importante para completar esta teoría que estoy ahora compartiendo, es muy importante saber que las personas que aparecen en tu vida siempre aparecen por un porqué. Ese porqué siempre tiene que ver contigo y siempre aparecen para ayudarte. Siempre, siempre, siempre. Si no, no aparecerían. Eso sí, la ayuda puede ser directa o indirecta. Para no entrar en calificativos que le gustan a la mente, puede ser directa e indirecta. ¿La ayuda directa cuál es? La persona que aparece en tu vida y que te apoya desde el abrazo, desde el cariño, desde el respeto, desde el ánimo, que nos gusta, ¿verdad?, que haya gente así en la vida. Desde la admiración, desde el reconocimiento, desde el animar. Perfecto, ahí está. Esa es la ayuda directa. Pero hay otra ayuda que es indirecta. Y la ayuda indirecta es precisamente la que aparece en tu vida a modo de el porrazo en la espalda, el cosqui, en fin,
lo que he dicho anteriormente en términos coloquiales, hacerte putadas. Y así funciona esto. Yo sé que cuando tú tienes delante a alguien que te lo está haciendo pasar un mal trago, tú no quieres saber nada de él, entre comillas. Pero lo real es que si ha aparecido en tu vida tiene que ver contigo. Y de hecho esa persona va a seguir en tu vida hasta que te aporte lo que tiene que aportarte. Todo esto a la mente concreta la distorsiona. Yo lo que os invito es a que lo practiquéis. Es decir, que lo llevéis a la vida. Que las cosas que os pasan lo analicéis bajo este prisma. Y podréis ir comprobando cómo las piezas empiezan a encajar en vuestra vida y empezáis entonces a comprender cosas que de otra forma es incomprensible. Pero incluso cuando esto lo vas experienciando, incluso la mente concreta empieza a darse cuenta de que esto es así, claro. Empieza a darse cuenta de que esta persona entró en tu vida para meterte el dedo en el ojo. Pero es que ese meterte en el dedo del ojo tenía que ver contigo. Y que además al meterte en el dedo en el ojo ha hecho que te des cuenta de algo que si no, no te hubieras dado cuenta nunca, si no fuera gracias a esa persona que te ha metido el dedo en el ojo. Por supuesto que a las personas que van por ahí metiendo el dedo en el ojo, no se trata de justificar su comportamiento. Cada uno es como es, y desde el respeto, desde luego, si alguien hace daño a otro, yo no lo estoy justificando. Lo que sí estoy diciendo es que en la vida del dañado eso tiene un sentido, lo cual no justifica al que daña. El que en la víctima lo ocurrido tenga un sentido no justifica al verdugo. El verdugo está haciendo daño, allá él, con la ley de compensación y con el karma, allá cada uno con sus actos. Lo que sí estoy diciendo es que desde el punto de vista tuyo, todo lo que ocurre tiene un sentido profundo. Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, pues entonces esta interrelación de que se habla de que si la vida es un espejo de ti, es que todo lo que está ocurriendo en tu vida tiene que ver contigo. Finalmente podríamos decir que lo manifestado, la creación, es como una especie de inmensa esfera donde cada punto es la esfera entera. Y cada uno de nosotros somos un punto de la esfera, pero siendo un punto de la esfera, somos la esfera entera. Entonces empiezas a darte cuenta de que entre tú y la vida no hay diferencia. Eso ya es la toma plena de conciencia. Entre la vida y yo no hay diferencia. La vida soy yo soy la vida. Ya la mente concreta se calla y ahí aparece la conciencia, el espejo. La vida que está aquí soy yo y yo soy la vida. El espejo y lo reflejado, la conciencia y la vida, se unifican. Y entonces ocurre algo que es estupendo, que es maravilloso, dicho con lenguaje de la mente. Te das cuenta de que la vida es como una especie de río, un río, y que te has pasado mucho tiempo, vete a saber si muchas vidas, nadando contra corriente, con el esfuerzo, el sacrificio, en todo me refiero al esfuerzo no desde el punto de vista de nuestro desarrollo espiritual, sino de las mil vainadas en las que nos metemos en nuestra vida cotidiana, todos esos afanes egoicos, etcétera, etcétera, ahí enredados en todo ese mundo, ¿no? de emociones de baja frecuencia vibracional, de mundos mentales de baja frecuencia vibracional, ahí enredados, contracorriente, ¿no? Es lo que Nietzsche llamaba, en el primer discurso de Así habló Zaratustra, lo llamaba el camello. El camello. El debo de, tengo que. Debo de, tengo que, debo de. Ahí, nadando contra corriente. El arquetipo de Nietzsche del camello es muy útil, ¿no? Con muchas jorobas, muchas cargas. Alguien que le gusta tener mucha carga. Es que debo de, tengo que, debo de. Nadando contra corriente. Hay un momento concreto en alguna vida, por fin, que dice, se acabó, hombre, se acabó, ya está. Yo no nado más contra corriente, yo voy a nadar a favor de corriente. Eso conllevaría la segunda transformación que habla Nietzsche, que es el león. El león es el yo quiero. Bueno, entonces ya empiezas a vivir de una manera distinta, más valiente, empiezas a lanzarte a hacer cosas, ya no estás ahí subordinado, ya quieres empoderarte, quieres tener un control de tu vida, quieres hacer las cosas que te apetecen. Empiezas a vivir de una forma distinta, ya no tienes la subordinación del debo de, tengo que, ya vives de una forma distinta. Ya estás nadando a favor de corriente. Pero claro, hay un momento determinado que te das cuenta que sigues nadando. Es que sigo nadando. Y hay necesidad de nadar. Pero sí, es que el río está ya avanzando. Es decir, las aguas del río per se ya te están llevando. ¿Para qué tienes que nadar? ¿Por qué no vives la vida? ¿Por qué no disfrutas del agua del río en lugar de estar todo el tiempo nadando, ¿no? Ahí empieza a producirse una nueva transformación, que es la que Nietzsche llama el niño, el camello, el león y el niño. El camello era el yo, el tengo que, debo de, el león es el yo quiero. Y la última transformación es decir, ya está, hombre, ya está bien, se acabó. Y entonces te transformas en el niño, que decía Nietzsche que su característica es el juego de crear, el juego de crear. Y te vas dando cuenta, efectivamente, que tú vas creando la vida. Te vas dando cuenta de que nada es casual, nada, ni la enfermedad, ni esa persona que ha aparecido para meterte el dedo en el ojo, ni la persona que ha aparecido para abrazarte, nada es casual, que todo tiene un sentido profundo.
Y entonces empieza ya por fin a ese juego de crear, que esto es un juego de creación. La ciencia cada vez lo tiene más claro, ¿no? En el discurso de Zaratustra queda una última fase, que no entra Nietzsche en ella, porque hay una última fase. Hemos hablado de nadar contra corriente en el río de la vida. Hemos hablado de nadar a favor de corriente en el río de la vida. Y hemos hablado de flotar en el río de la vida. Y queda por fin la última fase en nuestro desarrollo espiritual y evolutivo. Y es que te das cuenta de que no es que nades a favor o en contra o que flotes en el río de la vida, sino que tú eres el río. Tú eres el río. Tú eres la vida. Ya está. Entonces no es que nade a favor ni en contra, no, es que tú eres ese río, tú eres esa vida. Hay una... ¡clac! Se ha producido la fusión entre tú y la vida, entre la vida y tú. El espejo y lo reflejado, ¡clac!, se hacen uno. Ya está. Se acabó. Claro, eso conlleva confianza absoluta en la vida, aceptación completa, ausencia de queja, vivir de una forma que no tienes ningún problema para lanzarte a lo desconocido, se te olvida la necesidad de... ya no quieres controlar nada, ya no... Todo eso, pum, 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 va desapareciendo de tu vida como por arte de magia. Pero no es arte de magia, es como consecuencia de un proceso espiritual. Pues bien, pues muchas gracias. Gracias.